Somos ingenuos, o sea, lo que te van a mostrar en redes sociales no va a ser lo malo, porque no vende. ¿Sabes? En la pandemia, igual de importante era un médico como la persona que estaba en la limpieza, ¿sabes? Una temporada básica de Cars, 20.000 euros al año. Hostia. O sea, son 20.000 euros que tú tiras a la basura. Ya, claro. A mí siempre me dio igual aprobar por un 5 que por un 8. Es decir, si tú sacas un 10, ¿qué consigues? Yo estoy cursando un doctorado en química, yo debería de estar en un puesto acorde a ellos, ¿sabes? No debería estar plegando camisetas, ¿no? Pues entonces decidí pues montar mi propio negocio. Café Japón. Vale. Muy buenas. Bienvenidos al capítulo número 3 de Café Japón. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Bueno, como todos, realmente, pero este en concreto más. Os traemos a un empresario como yo, pero con más trascendencia y con una experiencia bastante peculiar. Y nada, antes de empezar, antes de que te presentes, Uri, te voy a hacer un reto. ¿Vale? Es el reto que le hacemos a todos. Ahora ya podemos decir bastantes, 2 invitados, este es el tercero. Tú sabes que el podcast se llama Café Japón, ¿vale? Y no tiene nada que ver con café ni con Japón. Bueno, hoy a lo mejor sí que hablamos un poquito más de café porque por suerte tenemos a alguien que controla bastante. Café Japón es un trabalenguas, ¿vale? Como, no sé si te suena la frase Doctor Anulemelo, ¿vale? Sí. Pues Café Japón es un trabalenguas y quiero que antes de que empecemos digas 3 veces Café Japón rápido, sin pensar. Venga. Café Japón, Café Japón, Café Japón. No sé ni lo que coño he dicho, ¿sabes? De puta madre. Vale, genial. Vale, pues nada. Uri, ¿vale? Amigo, empresario y... Antes que todo. Correcto. Y nada, tío, preséntate. ¿Quién eres? Bueno, básicamente, pues una persona súper humilde, llana, cercana. O sea, al final creo que nada extraordinario. En el fondo, simplemente pues una persona que es curiosa, que no le gusta estar estancado en un ámbito y que... muy de los suyos también, o sea, muy cercano a sus amistades, a lo que considera su familia y en base a eso pues también se ha ido construyendo toda mi realidad durante toda la vida. No sé, siempre pues eso, bastante inquieto, queriendo saber más, siempre apreciando mucho cuando se acerca a alguien y intenta como hacerte crecer, ¿sabes? Siempre lo he agradecido mucho y al final pues eso, no deja de ser un niño que nació en Santa Coloma de Gramenet, que por circunstancias de la vida acabó en Hospitalet, en Belviche. Gracias a eso pues nos conocimos tú y yo y algunos más del grupo de amigos de toda la vida y... De nuevo, un matiz, otro ex Juan 23. Parece sí. que estamos aquí como promocionando el colegio, que por cierto es muy buen cole, ya lo hemos dicho varias veces, sí. Pero fuimos al mismo cole, es más, a la misma clase, o sea que... Sí, no, y dice mucho del colegio y de la realidad de que un barrio humilde puedan salir personas con una preparación extraordinaria y con ambición en la vida, porque al final no seamos ingenuos, no todos nacemos con los mismos recursos, no nacemos con las mismas cartas, pero sí que es verdad que viviendo una realidad pues que a lo mejor no era la más ideal o la que a lo mejor en algún momento hemos soñado, ¿sabes? Oye, pues es admirable que todo el grupo de amigos de una manera u otra hemos encontrado el camino y joder, pues oye, es también algo que hay que valorar en nosotros. En este particular pues en mí, ¿no? Pero en todos nosotros, que uno u otro siempre ha encontrado su camino. Aunque también te digo, la línea en algunos casos y en algún momento fue muy fina. Sí, no, también claro. Conocemos a casos de que no tienen nada que ver con nosotros y en algún momento sí que estuvieron ahí como uno más. Sí, no, y es por eso que tiene más trascendencia, más relevancia todo esto, ¿sabes? O sea, el haber alcanzado o haber llegado, o incluso estar en el camino, que a lo mejor pues una vez se pone retos y a lo mejor no lo llegan ni a conseguir, pero lo importante es estar en ese camino y ir transitando por él, ver lo que te depara el futuro y hasta dónde puedes llegar. Si alcanzas esos objetivos, genial, si no, pues vas aprendiendo en el camino.
Pero sí, es justo a lo que me refería, que pudiendo haber encontrado un camino no muy deseado, oye, pues el que menos tiene una carrera universitaria, el que menos pues ha montado su propio negocio y además con bastante próspero. Entonces, oye, pues creo que es... Siempre digo, desde el no narcisismo, el no ser ególatra, ¿sabes? Bueno, eso también te lo da al final venir de donde vienes. O sea, valorar mucho más muchas cosas que quizá otra persona que lo tiene todo mucho más fácil, en un momento de éxito, el enfoque es diferente. O sea, en nuestro caso al final, por venir de donde venimos, Claro. el llegar al punto al tener algo de éxito a nivel empresarial y tal y cual, y bueno, pues al final, pues todo lo que viene asociado a eso, ¿sabes? O tienes una perspectiva de gestión muy diferente a una persona que venga con un pan debajo del brazo y que lo tenga todo hecho y que pueda repetir, porque al final no deja ser. Sí, o sea, tú sí. y yo, porque al final del grupo, los que hemos emprendido hemos sido nosotros. Básicamente, sí. Nosotros no tenemos 15 balas en la recámara para gastarlas. Tenemos claro una que no. y si no nos funciona, quizás nos tenemos que tirar o ya no puedes volver a utilizarla, pero como mínimo tienes que tirar un tiempo largo para volver a recargar esa recámara de balas para volver a disparar. O sea, al final es... Tú te montas en el negocio, no te funciona, todo lo que acarrea el que no te funcione, para otra persona es, pues mira, mi papá me da otra vez otro tanto de dinero y vuelvo a probar y no pasa nada. En cambio, si nosotros es o funciona Sí, sí, o sí. nuestra vida o el paradigma más objetivo, hostia, nos cambia totalmente. Porque no podemos... Yo creo que más adelante en la conversación pues ya andaremos un poco más en profundidad en esto, pero sí que es cierto, obviamente, claro, o sea, no es lo mismo contar con infinidad de recursos que gastar la única bala que tienes. Correcto. Bueno, sobre todo a nivel de gestión emocional. Ya. O sea, bueno, el saltar de un precipicio sin saber qué hay abajo, pues eso te da una angustia, una ansiedad, por eso, ya te digo, luego si quieres andamos un poco más en la cuestión, pero creo que es importante recalcar que no cualquiera está hecho para poder hacer esto. No, correcto. Y no es algo malo, ¿eh? O sea, quiero decir, mientras venía de camino aquí, venía pensando en la idea de no endemoniar las cosas y en particular las profesiones, ¿sabes? O sea, yo probablemente no fuera un buen fontanero, Ya. ¿sabes? Porque no tengo las capacidades. Tampoco sería un buen médico, Ya. porque no tengo las capacidades. Pero sin embargo, sí que he encontrado, quizá a lo mejor, y está por ver a lo mejor, Sí, porque, sí, sí. porque estoy en el camino, pero quizás sí que soy un buen gestor de equipo, quizás sí que soy un buen empresario, Es quizás que- sí que conozco esa realidad, Es ¿sabes? que hay dos frases, o sea, una relacionada con lo que has mencionado antes y otra con esto actualmente, para un poco zanjar este tema y volver a quién eres, por no irnos por las ramas. La primera es que en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Y nosotros, para mí, y seguramente para ti también, todo esto, vaya bien o vaya mal, es un aprendizaje increíble. O sea, vale más que 10 másters. Y la segunda es que hay perfiles que no... O sea, yo como que diferencio dos perfiles. Hay gente que está hecha para recibir órdenes y otra para darlas. Y no eres mejor o peor. Es decir, hay gente brillante y tenemos en nuestro círculo gente muy buena, pero que no tienen capacidad autodidacta para tomar decisiones. Sin embargo, tú le dices, haz esto y te lo va a hacer 1000 veces mejor que lo harías tú en 10 vidas. Sí, yo creo que si hay algún error o algún problema en la cuestión esta es que no nos paramos a pensar. Entonces, yo creo que el kit de la cuestión es justo ese momento de pensar, de reflexionar de dónde está mi sitio, Ya. ¿sabes? Y a veces como idealizamos tanto las vidas de los demás, porque hoy en día pues con las redes sociales pues estás a un clic y vuelvo a decir, no seamos ingenuos, o sea, lo que te van a mostrar en redes sociales no va a ser lo malo, Ya. porque no vende, Ya. ¿sabes? Entonces, esa idealización de una vida idílica, ¿sabes? Con abundancia, con lujo, ¿sabes? Es lo que nos hace perder el rumbo, nuestro objetivo, nuestro sitio, ¿sabes? Ya. Y justo lo que tú has dicho, o sea, hay gente... mira, yo recuerdo, ¿sabes? En la pandemia, igual de importante era un médico como la persona que estaba en la limpieza, Ya. ¿sabes? Ya. Y ahí te das cuenta, ¿sabes? De la importancia de todos y cada uno de nosotros. Porque al final, mira, también venía pensando y reflexionando sobre la cuestión de, a veces nos centramos mucho en lo individual, ¿vale? Porque el sistema está concebido para que sea bastante individualista todo, ¿vale?
Pero si yo me paro a pensar o si yo te preguntara grandes corporaciones, por mucho que empezaran a lo mejor de forma individual, dudo mucho que fuera sostenido en el tiempo. En algún momento se tuvo que conformar un equipo de gente Obviamente. que fuera capaz de llevar a cabo un objetivo y un reto tan enorme como es, por ejemplo, Google, Pero es que tú te miras- Facebook, tú te miras- etcétera, te ¿sabes? miras cualquier empresa cotizada y no hay un dueño. O sea, es que es imposible. Claro, claro. O sea, es imposible. O sea, no hay dinero que pague ciertas inquietudes o ciertos perfiles porque va más allá del dinero. O sea, llega un punto que tú tienes que delegar. Tienes que tener un director financiero, tienes que tener a un director de producto, tienes que tener Correcto. a un director tecnológico. Y esa gente, sobre todo gente con trascendencia, no hay dinero que fiche a esa gente. Porque si es igual que tú, de ambicioso, de emprendedor, probablemente ya tenga su proyecto o ya trabaje para alguien muy bueno. Entonces, o te asocias mediante patrimonio o cualquier cosa que vaya fuera de lo que es el dinero, el sueldo, o es imposible captar ese tipo. Además que a nivel de volumen es imposible que seas bueno en todo. Es que justo eso, yo iba a decir justo eso, es que uno no puede ser bueno en todo. Claro, es imposible, O sea, es bueno, puede imposible. ser bueno, pero no va a ser nunca el mejor No, eso en es, todo, eso es, ¿sabes? eso es. Entonces, yo para mí, mi objetivo siempre ha sido conformar un equipo de los mejores, Ya. ¿sabes? Y yo creo que en el momento en el que eso pasa, Ya. todo lo que se derive de ello y todo lo que venga y todos los objetivos será mucho más fácil de llegar a ellos, Pero hay un ¿sabes? componente genético. O sea, el otro día Totalmente, vino Sergi, totalmente, claro. que Sergi es graduado en genética molecular, y él me lo dice, o sea, me ponía ejemplos. Tú sabes que hay gente que es más nocturna y otra más diurna. Y esto tiene una explicación. O sea, luego, después lástima que no lo hablamos en el podcast, me lo estuvo explicando luego. Pero en todos los perfiles. O sea, ya no es, o sea, este es un ejemplo, pero en todos los ámbitos. La gente diurna, ¿vale? Cuando vivíamos en tribus, claro, en una tribu no podía dormir toda la tribu, porque si venía un animal, venía el poblado de al lado y te atacaba, había gente que tenía que estar despierta. Claro. Entonces, por eso hay gente que tiene una forma de ser más diurna, que a las 6 de la mañana está súper activo y a las 9 de la noche ya está cao. Sin embargo, hay gente que a lo mejor hasta las 10 de la mañana no empieza a ser persona y luego, sin embargo, por la tarde-noche es súper activa. Esta gente tiene un componente genético de el guerrero que defendía a la tribu y la otra persona, el más diurno, tiene un componente genético del que cuidaba pues eso, pues el ganadero, yo qué sé, el que estaba con los niños, el que se encargaba de otro tipo de bienes o servicios también muy necesarios para la sociedad de ese momento. Entonces eso al final se ha ido heredando mediante el componente genético. Y lo mismo para pues el que se encargaba de gestionar los activos de la tribu, para hacer intermediación con otras tribus, para al final todas las tribus no tenían, lo de antes, a lo mejor no tenían de todo, claro. pues tenían que, pues dentro de sus capacidades, disociar quién era el mejor en cada cosa. Y eso al final también tiene un componente genético. Pero vamos a volver a lo de antes, que si no nos vamos por las ramas. Cuando tú... Entiendo que al final tú has ido como un poco perfeccionando o perfilando tu rama profesional con el tiempo. No me creo que cuando tenías 3 años quisieses tener el candela canela. En absoluto. ¿Qué quería ser Uri cuando era pequeño? ¿Cars? Pues sí, Claro, es algo que hemos hablado, sí, ¿verdad? sí, claro, o sea, ahí entra un factor de cuál es tu pasión, ¿sabes? En la vida. Que ojalá pues muchas veces lo pudiéramos cumplir, ¿no? Pero desgraciadamente pues pocos llegan Sí. a conseguir vivir de aquello que le apasiona, ¿sabes? Pues, en el fútbol pasa lo mismo, en cualquier deporte, ¿vale? Sí. En mi caso, pues por tradición familiar, pues mi padre competía en rallies, competía en coches de circuito, etcétera. Pues yo heredé esa pasión del motor, de la gasolina y demás. Y yo de pequeño pues siempre quise pues llegar a ser si le preguntas a cualquier piloto de Cars, como era mi caso, pues siempre te van a decir ojalá fuera piloto de Fórmula 1, ¿sabes? Ese sería como el objetivo final, o por lo menos llegar a una categoría pues en la que pudieras sostenerte, que tuvieras patrocinios y Porque, demás. ¿cómo funciona el tema del motor, tanto motos y coches? ¿Necesitas Bueno, sponsors? Porque al final es sí. un intensivo en capital gigante, ¿no? Claro, el matiz y la diferencia respecto de un deporte como el fútbol o más común Sí. es que, por ejemplo, en el fútbol, pues apenas con comprarte unas botas y una vestimenta, pues ya estarías
pateando una pelota, ¿sabes? En el caso de un deporte de motor, pues tú necesitas de una mecánica, de un coche, bueno, también de una infraestructura, de una logística que te permita pues entrenar, claro, ir a competir claro, a claro. tal sitio, si hay una carrera en tal sitio, buscar alojamiento, cómo vas hasta allí, poner los reglajes del car en cuestión para la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que, traducido a dinero, pues si yo te hablo cuando tenía yo, de esto será hace como ya tranquilamente 20 años, una temporada básica de Cars a mí me estaba, bueno, a mí no, porque yo era pequeño, Sí. pero a mi familia le estaban costando en torno, ya te digo, de lo más básico, o sea, si me voy a comparar con gente que competía conmigo, ya es estratosférico. Sí. Pero lo mío, que era algo muy sencillo, ya se estaba gastando como sus 20.000 euros al año. Hostia. O sea, son 20.000 euros que tú tiras a la basura. Ya, claro. Porque al final no hay, o sea, no hay contraprestación, quiero decir, no. Claro, de primera Aunque no. ganes, Claro. tampoco hay un premio. Ya. Bueno, como fútbol ¿sabes? base, al final tú ganas en la copita y te vas a tu casa, pero Tal no, cual, tienes, tal cual. no tienes a Nike, no tienes a ningún, porque también eres muy pequeño, claro. Correcto. Entonces, es dinero que tú, si lo ves desde un punto de vista de inversión, pero que al final, a efectos de estadística de cuántos llegan, pues a lo mejor llega al 1% Ya. y porque conoce al sobrino, tío, primo de turno que lo pueden meter ahí o tiene un apellido, etcétera. ¿Hasta dónde llegaste? O sea, ¿llegaste a ganar algún campeonato? Bueno, yo algo cuento de- siempre la anécdota de que yo era mejor o yo llegué a ganar, no sé si mejor o peor, pero sí que llegué a ganar, eso es un hecho, que llegué a ganar al piloto, a Gerard Barrabech, que era el que ganó a Carlos Sainz Jr. Ok. Entonces, Carlos Sainz Jr. pues ahora mismo está en Fórmula 1. Pues bueno, es una anécdota que a mí me gusta guardar en mi recordatorio y en mi cabeza, porque bueno, también es un estímulo y una motivación de que, bueno, quizá no fue simplemente que no era bueno, sino simplemente pues porque no estuve en el momento y en el lugar correcto para poder llegar a... En esos niveles de, digamos, de base, ¿hay diferencias entre coches? ¿O hay, Bastante, sí, ¿no? sí. O sea, no están capados por... No. Ojalá. Y cuando lo están, piensa que al final es un deporte muy elitista, Ya. ¿sabes? Y claro, te pongo un ejemplo. Había peña que llegaba a los circuitos en Ferrari. Hostia. Y tú dirás, ¿y qué relación tiene esto, sabes? Bueno, pues es muy fácil. Pues porque ese tío tiene el dinero suficiente como para pagar al mejor mecánico Ya. e incluso, pues, a lo mejor hacer cosas cuanto menos alegales, Ya, ¿sabes? ya. Y que nadie se entere y demás. Anécdota fácil, yo estaba compitiendo en el Campeonato de Cataluña, de hecho en el karting del Vendrell, salía desde muy atrás, hice una gran remontada, creo que salía el 15º o así, y me acabé poniendo primero. Es curioso porque en ese circuito hay una recta muy larga. Sí. Y luego el resto es todo como muy revirado, muy Sí. con curvas. Y era curioso porque tú veías a los 3 primeros que íbamos Sí. y en recta me pasaban como aviones. Luego llegaba a la parte de curvas y entonces yo me volvía a pegar, lo volvía a adelantar y me volvía a pasar lo mismo vuelta tras vuelta. Hostia. Al final acabé quedando tercero, pero no gané porque, o sea... Desde fuera, a la gente incluso sospechaba, decía, hostia, pero ¿cómo es posible, sabes? Claro. Que ese corra tanto en la recta, Ya. ¿sabes? Pues al final es un deporte que, entre comillas, frustra un poco porque depende al 100% de ti mismo, No está ¿sabes? balanceado, claro. Claro, o sea, no hay una igualdad, no Ya. todos competimos con las mismas cartas, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un reflejo también de la sociedad, ¿sabes? Es como... hostia. Pero, tío, me parece raro, tío, que no pongan un... O sea, a lo mejor en tu época no, ahora quizás está más regulado, ¿no? No sé, tío, que no pongan un... Vale, pues el coche no puede tener más cilindrada de esta, no puede tener, no sé, tío... Sí se metros cúbicos. intentaba, pero ya te digo, luego a la práctica cuesta mucho de domar esa situación, ¿sabes? Ya. Sí que es cierto que en el Campeonato de Cataluña había, por ejemplo, alquiler de motores. Sí. Es decir, tú no competías con tu propio motor, sino que habían, me lo invento, 20 pilotos, 20 motores. Vale. Entonces hacían un sorteo y a ti te tocaba el motor 13, por Vale. ejemplo, ¿vale? Pero casualidades de la vida que siempre a los que más tenían o a los que más poder tenían o a los que más dinero tenían les tocaban los mejores. Ya. Entonces, porque oye, no eran pues... iguales todos los motores.
Bueno, nunca dejan de ser diferentes, siempre, porque yo qué sé, pues porque uno, yo qué sé, tiene más uso que el otro o tal, por mucho que se revisen, pues yo qué sé, cualquier Pero, tío, tipo de cosa mecánica que pueda diferir entre uno y otro, pero ¿sabes? yo veo la solución bueno, veo una solución muy práctica y sencilla a la vez. Tú compites con un coche que te ofrezca el circuito. Como cuando vas a los cars. Sí, sí, En vez sí, de sí. traer tu coche, no. Mira, mejor para los pilotos, porque Sí, no sí. necesitas la logística y todo el rollo. Oye, pagas un poco más o lo que sea, un canon de lo que sea, y tú tienes el coche allí y todo es Sí, el lo mismo que coche. pasa es que lo que nosotros vemos como lógico luego a la práctica, Ya, no interesa, hay no muchos in- intereses. Claro, no interesa. Entonces choca con esos intereses, Pero ¿sabes? es Entonces, sencillo, ¿no? O sea, quiero decir, sí, no, claro, lo que sí, estoy diciendo es sí. súper lógico, Sí, en sí, plan, sí, tío, ¿para qué? totalmente, O sea, ¿para qué vas a ir a totalmente. jugar un partido de fútbol y tienes que llevar tú la pelota? Coño, que la pongan Totalmente, ellos, sí, sí. ¿sabes? Claro, claro, sí, ¿no? sí, Y sí. así todo el mundo con igualdad de Sí, condiciones. sí, sí. O al menos una pelota que tú ya conozcas, ¿sabes? Claro. O sea, es decir, que no la conozca aquel y yo no tenga ni idea, ¿sabes? Ya. Que eso también pasaba, No, claro. claro, si al final pones, oye, los coches de competición en esta edad o en esta división son así, pues tú ya te adaptas en tu entrenamiento a Claro, entrenar con claro, coches sí, de esa sí, sí. categoría. Pero no, a la práctica de eso no. Hostia, qué pasada. No, no. Bueno, voy a contar una anécdota respecto a esto, porque claro, ¿cuánto hace que no corres? 20 años. Bastante, sí, Un pues, poquito más, quizás. Sí, Un poquito 20 menos. años. Yo empecé con 4 años Sí. y lo dejé con 11 años más o menos, 11, 12. Claro, esto es increíble porque, aunque comparándolo con tu vida, es poco tiempo de tu vida, pero esa base que tienes de car y de tal, es increíble porque hemos ido alguna vez a correr a los cars y yo me acuerdo un día que fuimos nuestro grupo de amigos y viene el dueño del karting y dice, ¿quién es Abe? No sé qué nombre te pusiste. Sí, no sé, no. ¿Quién es Tetsuhiro Horio? Y levanta la mano él. Yo, hostia, has hecho el mejor tiempo del mes. Sí, en un cachondeo de que Bueno, vueltas, claro. ¿sabes? Yo creo que también el empezar tan temprano, sea con la cosa que sea, ¿eh? Quiero decir, cuando empieza, pues yo qué sé, los grandes prodigios, ¿no? Empiezan con... El prodigio del fútbol empieza con un balón con un año, ¿sabes? Ya, O sea, ya, antes de ya. empezar a caminar ya saben, Ya. con la pelota. Y yo creo que al final es ese intervalo de tiempo vital en Ya. el que tú absorbes muchísimo flipas, conocimiento, claro, ¿sabes? claro. Entonces, claro, en mi caso, pues yo era eso y al final lo tengo muy por la mano, pues Ya. porque al final lo que son las trazadas, lo que es dónde tengo que frenar, dónde no, para ganar tiempo, pues eso siempre lo tengo muy presente, e incluso en la vida real cuando conduzco con el coche para no tener sustos, para poder prever lo que puede pasar en una curva, Sí. adelantarme a cualquier tipo de imprevisto y prevenir esos Ya. sustos Ya, o ya, esos incluso accidentes que... Sí, porque muchas veces al que no, final que pueda- el accidente es más culpa del que tienes delante que tuyo. Sí, Es sí, más, sí. Tener una predicción de lo que Sí, puede pero pasar. claro, siempre creo que tú también vas en moto o has ido en moto. Obviamente, siempre la culpa va a ser del otro, ¿sabes? O casi siempre. Ya. Pero es importante que no te Claro, mates, claro, ¿sabes? claro, O sea, exacto. quiero decir, intentemos que si el otro es muy tonto y se va a cambiar de carril, pues tú ya lo veas venir a 200 metros vista, ¿sabes? Ya. Y que ya no vayas mirando este coche, sino que vayas mirando a aquel de ahí adelante para no chocarte, ¿sabes? Y es un poco eso de anticiparte a eso. Y eso también yo creo que extrapolado a cualquier cuestión, en el caso de empresas, sería más una cuestión de ser, quizá no es lo mismo, pero ser resolutivo, ¿sabes? Sí. O sea, encontrar... Problem solver, que se llama. Correcto. O sea, tienes un problema o tienes alguna cosa que resolver y no te anclas ahí, ¿sabes? Ya. Sino simplemente ya estás buscando Sí. cómo Ya resolver una alternativa, ya tener 8 alternativas posibles, Sí. descartar las que no, tal. Correcto. Ese automatismo, pues ya tenerlo A mí, listo, supongo que a ¿sabes? ti también, a mí ahora ya es que me pasa innato, tío. A Claro. veces me paro a pensar y digo, hostia, ¿por qué he hecho esto? Digo, claro, porque claro, si no hubiese hecho esto, me hubiese pasado esto, pero es que Correcto. automáticamente mi mente ya va más allá y, Claro, y- claro. y no lo pienso. Claro, claro. Pero bueno, vamos a... Vale, ok. Uri de pequeño, piloto de Fórmula 1. Vale, ok. Se acaba esa etapa. Ujú. ¿Por qué se acaba? Bueno, por básicamente choque familiar con... Bueno, creo que no me hace nada pues tener que contarlo. O sea, Vale. por diferencias y discrepancias, aun siendo yo muy pequeño, Vale. con mi propio padre, que O sea, era... pero no fue decisión tuya realmente. Fue decisión mía porque yo tomé esa decisión, yo podía haber seguido. Vale. Pero creo que pasa en todos los ámbitos. Al final hay un tipo de padre que refleja o pone todo el peso encima de su hijo, Sí.
no sé si desde la frustración, desde incluso a veces no hay algo de maldad en ello. Quiero Ya. decir, yo no quiero pensar que no hay maldad en ello, pero directa o indirectamente estás cargando un peso encima de un niño Ya. que eso tiene unas consecuencias. Ya. En mi caso, yo de pasar de ganarlo todo, prácticamente, hubo una época en la que yo comencé pues a quedar bastante atrás, no disfrutaba, tenía mucha presión, y en particular venía de ahí, ¿sabes? Ya. De mi padre. Entonces, como él no supo gestionar esa situación, yo decidí, muy a mi pesar, prescindir de mi pasión, con tan solo eso, 11 años. Pero yo ya ahí entendí que no me valía la pena eh, seguir así, Ya. por mucho que me deparara algo muy bueno, Ya. ¿sabes? O sea, yo prefería... Siempre he primado antes que todo mi tranquilidad y mi paz, ¿sabes? Y si algo entendí y algo aprendí compitiendo, es que si tú no te diviertes, no sale nada. Ya. Es decir, yo no ganaba hasta que no comencé a divertirme realmente, ¿sabes? Ya. O sea, creo que la clave del éxito es que tú te estés divirtiendo. Ya. Mira, ahora, actualidad, ¿sabes? Lamine Yamal, Ya. ¿sabes? O sea, ese tío tiene 17 años. Ese tío no está pensando ni en contratos ni nada. Ya, Ese ya. tío coge la bola y regatea, pero... O sea, tú lo estás mirando y dices, es que lo está disfrutando el Ya, cabrón, sí. ¿sabes? Y ahí está la clave. O sea, que tú estés pero en disfrutando. todo, ¿eh? Ya no solo en el deporte, ¿eh? O sea, Claro, claro, la en vida todo. laboral, Sí, totalmente. al Sí, final, sí, sí. cuando para ti lo que haces no es un trabajo, lo haces mejor. Claro, claro, ¿Sabes? claro. Sí. Ok. De hecho, incluso al contrario. Ya. Cuando estás apático, cuando no estás disfrutando de algo, es cuando menos o peor haces las cosas. Ya. Porque las haces a desgana, las haces a destiempo. Ya. Entonces, eso, como gestor de equipo, pues imagínate, ¿sabes? Tener una persona así, entre comillas, parásito o tóxico en el ambiente, etcétera, hace que todo ya vaya más lento, más ralentizado, incurra en errores, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que hay que evitar, ¿sabes? Más bien encontrar a alguien que diga, oye, esto me fascina, esto me gusta, ¿sabes? Sí, es verdad. No es fácil, pero sí que al final gestionar capital humano, que yo creo que es lo más difícil que hay en el mundo empresarial. Antes que Y cualquier no producto, empresarial, servicio... Bueno, o sea, Y no empresarial. bueno, claro. Quiero decir... Hay empresarial también, claro, sí. Pero que sí, que es verdad que el capital humano, o sea, gestionar a gente es, pues, Sí, es impredecible. Es que al final... Total, sí. Vale. Vamos un poco a la etapa escolar. Seguimos con la línea de vida. Tú fuiste en Megajo 23, entiendo, desde la primaria. En la ESO ya nos conocimos. Ujú. ¿Cómo eras en el colegio? Pues... A nivel educativo, ¿te refieres? En el colegio... Aparte de un personaje. Eso por supuesto. Como todo. Creo que todos. Eso como lo veas tú. El que más o el que menos tiene poco que hablar ahí. Pues siempre tuve claro que no era nadie extraordinario. Y me explico. Entendí que... No lo llegué a entender, pero sí que lo interioricé bastante, que la educación, como está establecida, ¿cómo te lo diría? A mí siempre me dio igual aprobar por un 5 que por un 8. Porque fui aprendiendo también que de nada servía sacar grandes notas si luego en la vida real no te sabes mover, no sabes pues eso, dialogar, no sabes debatir, no sabes dónde buscar, no sabes muchísimas cosas, ¿sabes? Y eso lo aprendí bastante rápido. Entonces no era una cuestión, así como mucha gente de mi entorno sufría de ansiedad porque había sacado un 9 en vez de un 10, ¿sabes? O había suspendido una, ¿sabes? Yo llegué a suspender 11. Más uno. Quiero decir, y luego era tan cazurro que iba y las recuperaba todas y pasaba de curso y demás. Bueno, también hay un matiz. Todos tenemos una vida, una realidad y también influye, ¿sabes? En mi caso, pues yo tenía mis cosas, mi vida familiar, que para ese entonces pues quizá no era la más cómoda para ello, pero que aún así pues siempre tuve a mi gente, al final a mi madre, en su momento a mi hermano.
a mi núcleo duro cerca de mí que me protegía, entre comillas, ¿sabes? Y cuando tienes esa protección de gente que te quiere y gente que te respalda, pues por mucho que vaya mal o vaya bien, pues siempre vas hacia adelante y demás. Y también he sido siempre una persona muy constante en lo que quiero, ¿sabes? Y en el colegio quizá no era muy proactivo en conseguir cosas, pues porque al final no tenía una, ¿cómo te diría? Una contraprestación real, ¿sabes? Es decir, si tú sacas un 10, ¿qué consigues? Ya. No sé, ahondaríamos mucho en este tema, pero creo que la educación está... Justo vino hoy Sergi, ¿no? Yo no sé qué opinará Sergi, pero yo creo que la educación está cuanto menos mal enfocada. Bueno, ahora el otro día vino también Javi, que todavía el podcast se no ha salido, que es el dueño de una academia de robótica. Ujú. Y ahora empieza, precisamente el Juan 23 es uno de los mejores coles en eso, por la zona, empiezan a trabajar en proyectos. Y me parece súper interesante porque en vez de trabajar por asignaturas como hacíamos nosotros, ¿no? En plan, matemáticas, sociales, naturales, catalán, ahora es un proyecto donde engloba muchas cosas, todas las materias, ya no hay asignaturas. Es un proyecto de hacer X, donde ahí metes pues la matemática, metes las ciencias sociales, metes pues el inglés. Claro. Y me parece una forma, pues, hostia, mucho más práctica y materialista a la hora de ver un resultado óptimo que no llegar a un examen, vomitar, sacar un 7, sacar un 8, aprobar o suspender y ahí se acaba, y venga, ya el siguiente. Al final, es un concepto diferente que yo creo que es mucho más óptimo, o sea, y encima te pone un poco más en la realidad actual que te enfrentas luego en la vida profesional, porque tú en la vida profesional no haces exámenes sobre algo que ni te va ni te viene, no, es más, hostia, tengo que hacer una exposición sobre un proyecto en general, tengo que hablar con un posible lazo comercial, tengo que, yo qué sé, tío, pues con compañeros, relacionarme con mis compañeros, que al final nosotros era, estás en clase, te haces amigo del de al lado, pero no hay ninguna vinculación directa, a excepción de algún trabajo que haces en tu casa. ¿Sabes? Hay poco dinamismo, sobre todo a partir de la ESO y bachillerato. Es como, no, tú estás ahí como una rata con una zanahoria aquí, que es quizá ir a la universidad o hacer... Pero no vas más allá, tío. Y para mí no es nada realista, o por lo menos no lo era, ¿sabes? Sí, por lo menos yo lo que he echado mucho de menos es que... A lo mejor incluso suena esto muy básico, ¿no? Pero que enseñaran sentido crítico. No. Y la explicación es bien fácil. O sea, que tú te plantees si lo que te están dando o lo que te están ofreciendo o la opción que te están dando de futuro es la que tú realmente quieres. Porque a veces, ¿sabes? ¿Cuántas veces pasa, no? Que dice, tú tienes que ir a la universidad. Bueno, pues, ¿por qué, sabes? Yeah. Pero ese por qué, y si sí o si no, muchas veces no se da. Y entonces es como que van como enramados, ¿sabes? Es decir, van siguiendo el camino que se les marca. Claro, pero si tú no ves la practicidad de lo que estás... O sea, quiero decir, en nuestro caso, tú no veías el sentido a ciertas cosas. Tío, ¿qué coño me da a mí las matrices? ¿Para qué sirve esto, tío? O sea, el ejemplo, ¿no? O una derivada. Hostia, si luego se lo pones en un caso práctico donde engloba muchas cosas y le veo el sentido, quizá también despierta un interés, porque no deja de ser, tío, tomar una decisión súper importante con 17 años, tú llevas 4 años de eso, 2 años de bachillerato, como un burro, así, mirando a una zanahoria que está súper lejos, pero realmente lo que te está pasando ahora no acabas de comprenderlo. Yo, por ejemplo, en mi realidad, volviendo a lo que me preguntabas, yo en la ESO de bachillerato, yo el bachillerato lo hice tecnológico. Yo quería hacer una ingeniería. Y acabé haciendo economía. ¿Sabes? Imagínate si lo tenía claro. Sí, lógico. Es que no tenía ni idea. Sí que siempre me gustaron mucho las matemáticas, siempre me gustaron mucho los números, no tanto así las letras. Pero ves, los números, sí que me gustaba... pero los números como algo genérico, o sea, nada específico, los números, claro, ¿sabes? Que a mí me pasaba igual. Era como así, porque el profe era bueno, porque al final también hay mucha afinidad, depende del profe, hay materias que te gustan, pero el profe es retrasado y eso hace que la acabes odiando, y al revés, materias que ni te van ni te vienen, pero porque, tío, yo me acuerdo, Antonio Milán, a mi economía de empresa, gracias a ese profe, hostia, me despertó un interés increíble que yo hasta entonces ni tenía. Y luego muchos otros profes que hemos tenido, ¿no? Que, joder, otros no tanto, ¿vale? Pero porque había también, pues, al final, hay unos que son muy buenos y otros que no, bueno, que están ahí, parece que por obligación. Pero ese toque diferencia, pero claro, es que, porque fue economía de empresa, pero si llega a ser, yo qué sé, plástica, me voy a Bellas Artes, ¿sabes? Sí, yo creo que al final
la toma de decisiones en los altos mandos políticos hace que la realidad sea, la realidad cercana a nuestra, cuando estamos estudiando, sea tan aleatorio como con qué profesor me voy a topar, ¿sabes? Es decir, lo que acabas de decir tú, ¿sabes? Si me topo con un profesor que me enseña bien porque le gusta enseñar, porque le motiva, porque busca la manera de impartir clase de una manera pues más fluida, más entendible, más tal, pues esa seguramente te guste, ¿sabes? Si por contra esa misma materia te la da otra persona, pues que lleva ahí 20 años, estudió para ser profesor porque en su día tampoco tenía mucha idea qué hacer, y te la encuentras tú, pues te la estás comiendo con patatas y eso tiene un efecto, ¿sabes? Claro. Entonces, el dejar... El otro día, ¿no? Sergio lo decía. El tener una ley, creo que decía del 1995 o así. Sí, el currículum. Lo deja todo como muy en el aire, ¿sabes? O sea, no acota. Y nosotros tenemos ejemplos. Cuando nosotros estábamos estudiando, un año tenías una asignatura y al año siguiente se llamaba de otra manera y te enseñaban otra cosa, ¿sabes? Era como una improvisación constante, ¿sabes? Sin tener claro las cosas. Y al final algo muy, muy sencillo, al menos para mí, de entender. Si el sistema es el que es, pues vinculemos la educación con el trabajo. Es decir, ¿qué hacen falta? Ingenieros. ¿De qué tipo? De este. Bueno, pues oye, miremos quién tiene más posibilidades, quién es más válido para ese puesto, y ayudémoslo a que el día de mañana pueda derivar en ello, ¿sabes? O por contra, pues yo qué sé, o un médico, o faltan enfermeras, o fontaneros, es que o fontaneros, sí, o sea... Eso tampoco... Que eso es otra cosa que se ha perdido, que se ha puesto mucho énfasis en... Ves a la universidad tal y cual, sí. Pero luego, tío, también es lo que decías antes, es muy igual de necesario, hostia, otro tipo de roles más prácticos, más FP, por así decirlo, que en nuestro caso, hostia, se fomentó muy poco. O sea, todo el mundo, universidad, para luego darte cuenta de que no es solo todo lo que reluce y que, hostia... Bueno, porque al final todos los mercados saturan. Esto no deja de ser un mercado de oferta-demanda. Eso es. Entonces, si tú estás enfocando a la gente a que salga al mercado, en nuestro caso, que estudiamos economía, o administración de empresas, o cualquier tipo de carrera así, luego ya entraríamos en el debate de si pública, privada, da igual. A lo que me vengo a referir. Todos los que salimos con desde esa rama, ¿cuántos salen al año? Es decir... El mercado no es capaz de absorber. Tanta gente. Con lo cual, estás mandando una oferta de trabajo absurdo de gente que va a buscar trabajo y los trabajos son limitados. Pero yo creo que es cíclico. O sea, yo creo que va a haber... Yo creo, o sea, no sé, porque al final también la mayoría de nosotros hemos ido a la uni y tal y cual, un poco por la frustración de que nuestros padres no tuvieron la posibilidad y vieron que los que tenían carrera en ese momento eran los que ganan dinero. Yo siempre he dicho que nunca ha sido desde la maldad. Yo, por ejemplo, una conversación que tuve hace muchos años con mi madre fue: yo no te culpo porque no lo hiciste con mala intención, pero esa preocupación tuya de que yo tenía que ir a la universidad responde más a un miedo tuyo que a una realidad necesaria. Es decir, ¿en qué momento te asegura... Estamos viviéndolo hoy en día. ¿En qué momento te asegura el futuro tener una carrera universitaria? Nada. Yo trabajé en Zara, en Inditex, cuando tenía 18 o 20 años. Y conmigo trabajaba una chica que estaba cursando un doctorado en química. Entonces, tío, o sea, yo te cuento eso porque a mí me choca que una persona, y sin quitarle... O sea, yo no estoy hablando ni en absoluto de que una dependienta no tenga su prestigio y su lugar está muy lejos del tipo de perfil que es al final. Pero claro, es eso. O sea, si yo estoy cursando un doctorado en química, yo quiero. O yo debería de estar en un puesto acorde a ello, ¿sabes? No debería estar plegando camisetas. Con todos mis respetos, que no hay nada en contra, ¿eh? Pero probablemente, y creo que no me voy a equivocar cuando digo que esa chica no estaba allí plegando ropa porque ella quisiera. O sea, yo creo que ese no era su objetivo en la vida. Es simplemente para dejar constancia, pues que a veces desde fuera y desde pues nuestras vivencias, en este caso con nuestros padres, sus miedos, etcétera, etcétera,
pues a veces aconsejan con la mayor bondad posible, Ya, ¿sabes? Sin ya. ninguna maldad, pero que no siempre se... Bueno, la frase de consejos vendo, pero para mí no tengo. Al Sí, final es, tío, me total. estás intentando recomendar cosas que tú ni has vivido, ¿vale? Y me las intentas... o sea, eso, pagas la frustración conmigo para que lo que no has hecho tú lo haga yo, esperando que a mí me vaya mejor que a ti, porque a ti no te ha ido bien, entre comillas, ¿vale? Dentro de tus expectativas quizá vitales. Pero bueno, vamos a continuar, que quiero profundizar, o sea, quiero empezar el tema gordo. Dale, dale. Eh, Estudiaste economía, ¿vale? Dejaste la carrera porque... Bueno, yo cursé economía, en tercero de carrera decidí dejarlo, Vale. precisamente por un poco lo que estábamos hablando Vale. justo ahora. Yo veía un mercado saturado, veía que la gran mayoría de nosotros que estábamos ahí estudiando acabábamos en auditoras, Sí. en gestorías, Sí. haciendo contabilidad. Sí. Bueno, o sea, quiero decir... No te motivaba, hasta 40 años haciendo eso. No, y más que nada es que tampoco los salarios acompañan, ya, ¿sabes? ya. O sea, quiero decir, hoy en día, ¿dónde vas con 1.200 euros? Vale, ¿Sabes? O sea, ya. por decir un número, quiero decir, no sé ni cuánto era, pero era muy poco, o sea, tío, o sea, es que no te da para vivir ni siquiera, ¿sabes? Entonces, tú vas siguiendo un camino, ves esa realidad, en mi caso yo vi esa realidad y dije, yo tengo que hacer un cambio. Ya. O sea, yo tengo que irme por otra vía. Y pues eso, pues entonces decidí pues montar mi propio negocio. Con 22, 23 surgió la idea. Vale, aquí vamos a hablar, vamos a puntualizar. Vamos a hablar de cómo Uri ha llegado a donde está ahora, ¿vale? En una vida empresarial. Y vamos a, sobre todo, a destapar tabús de que no es oro todo lo que reluce. Sí, El sí, típico short de TikTok, Instagram, de hazte tu propio jefe y gana miles y miles de euros siendo empresario. Realmente, la realidad es otra totalmente. Sí, totalmente. Vale, entonces vamos a explicar un poquito, bueno, introdúceme, ¿vale? ¿Cómo surge la idea? ¿De qué es tu negocio, primero de todo? Que no lo hemos dicho. Bueno, yo tengo una empresa que básicamente empezó siendo cogiendo la idea de negocio de Cinnabon de Estados Unidos, que es una multinacional que produce pastelería especializada en rollos de canela. Cuando yo viajé hace muchísimo tiempo, lo vi en otros países, vi que era un modelo de negocio que funcionaba, que era un dulce que gustaba mucho, que era muy llamativo visualmente. Tenía un marketing también detrás muy, muy bonito y muy atractivo. Y justo en esa época, pues en Barcelona no había nadie que ofreciera eso y entonces dije, ostras, pues yo no tengo ni idea de pastelería, porque no Te tengo iba a ni idea. preguntar, claro, hostelería que... No, ni idea, absolutamente nada. Pero sí que en ese pequeño brainstorming de pensar, oye, yo no quiero seguir estudiando esto porque no me está sirviendo ni creo que me vaya a servir a futuro, tengo que buscar esa alternativa que es montar mi negocio. Yo nunca tuve claro qué negocio era, pero cuando pues crucé esas dos, quería mi negocio y vi ese negocio, dije, hostia, pues vamos a probar y vamos a ponernos en marcha, ¿sabes? Yo lo que hice fue tener la idea y ya ponerme a materializarla, ¿sabes? Es decir, no hacer como lo típico que hacemos en fin de año de... este año voy a ir al gimnasio, ¿sabes? O sea, tú directamente fuiste, vamos, lo tuviste claro y para adelante. Sí, porque mira, hay un matiz importante. Y voy a contar otra anécdota. Yo para ese entonces a mi familia y a mí nos estaban desahuciando de casa. Hostia. Y eso te lo cuento porque ahora te voy a decir una de las frases que a mí siempre me ha gustado más y es que el que no tiene nada no tiene ningún miedo a perderlo todo. Ya. Porque no tiene nada, entonces no tiene nada que perder. Ya. Entonces para mí era mucho más fácil arriesgar nada, porque no tenía nada, Ya. que quedarme ahí parado a esperar que pasara Ya, algo, ya. ¿sabes? Te perdías al río, ¿no? Claro, es como, bueno, pues yo sé esta realidad, lo que me depara, si quiero que algo cambie, tengo que hacer algo. Ya. Entonces fue, pues bueno, pues vamos a ver cómo cambiamos esa realidad. Entonces yo me puse manos a la obra y bueno, pues desde entonces pues aprendes, te cruzas pues con... bueno, yo siempre he descrito mi camino como
como lanzarte a la jungla, a la selva, ¿sabes? O sea, tú estás ahí con 22, 23 años, como era mi caso, y te cruzabas con el típico agente inmobiliario que lleva 40 años Ya. alquilando y vendiendo pisos o locales, que te viene de muy buenas formas, pero luego te das cuenta de que te la quería colar por detrás, Ya. ¿sabes? Y con esto, pues igual gestorías, igual asesorías, ¿sabes? O sea, pero ¿realmente consideras que quizá las circunstancias vitales te condicionaron a la hora de tomar decisiones, quizá demasiado precipitadas? ¿O tú volverías a hacer lo mismo que hiciste en ese momento? O sea, no en ese No. momento, quizá con otro contexto familiar o con lo que sabes ahora, ¿te hubieses tirado de la misma forma a la piscina? Con todo lo que supone, porque al final es, vale, te tiras a la piscina, pero esto no es literal, no te tiras, sino es todo lo que conlleva montar un negocio desde cero, es un quebradero de cabeza, más con la presión que tienes detrás de que, hostia, tiene que funcionar, lo que decíamos antes, una bala, encima circunstancias vitales complejas. ¿Realmente quizá mirarías o tomarías decisiones diferentes a la hora de montar el negocio de nuevo? Bueno, la respuesta supongo es que sí, pero... Claro, es que a toro pasado obviamente sí, Ya. pero no cuando está en la realidad de entonces, Ya. solo tiene... O sea, yo solo veía una vía. Ya. Pero, o sea, al final es como, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, ¿sabes? Si lo pudieras tener delante. Ya, pero yo me acuerdo que fue bastante rápida tu decisión. O sea, yo recuerdo que... sí. O sea, realmente fue de verte una vez, traernos los rolls y hablarnos de la idea. Y la próxima vez que nos vimos ya tenías el local cogido, ¿sabes? Que fue realmente de... Sí, hostia. porque yo siempre he pensado que las cosas tienen un tiempo. Es decir, yo porque dejé la carrera y no me... Muchas de los consejos que me daban era acaba la carrera, Ya. y cuando la hayas acabado entonces haces el Eso negocio. por tu parte familiar quizás. Sí, sobre todo siempre desde el punto de vista de darte más confort Ya. y Más seguridad, y ¿no? más seguridad Claro. y, oye, ¿de verdad quieres hacerlo? ¿No estaría más cómodo trabajando en otro sitio y tal? Y obviamente, seguramente sí. Ya. Pero, claro, y tampoco haces un planteamiento a un año vista. Ya. O sea, yo decía, mira, yo seguramente voy a pasar unos años muy jodidos, que los he pasado, Ya. y ahora comienza a ver un poco la luz. Pero seguramente, o sea, mi inversión fue a 10 años vista, Ya. no a un año vista. Ya. Yo a un año vista no puedo prever nada. Ya. Tampoco pude prever una pandemia, tú tampoco, Ya. seguramente. Ya, Quiero decir, pero, tío, un montón de... Pero ¿cómo enfocas? O sea, sabiendo eso, hostia, yo te digo, el 90-80% de la gente quizá dice, tío, hasta dentro de 10 años no voy a empezar a ver algo de la luz, tío, para eso no me meto en este fregado. Quiero decir, o sea, quiero decir, el ser consciente con esa edad de que lo vas a pasar mal y aún así te lanzas... Sí. Bueno, es determinación. Y también lo que uno busca en la vida. Mira, yo... Tú me preguntabas ahora si haría las cosas de otra manera. Y probablemente no, te diré más. Porque quizás sí que haría matices y haría alguna cosita de forma diferente para evitarme alguna situación o tal. Pero si me tuviera que arrepentir o no de cómo hice las cosas, en absoluto no. Porque al final cuando tú emprendes un camino, tú lo decías antes, ¿sabes? Ganar o ganas o aprendes, ¿no? Decías algo así. Para mí siempre aprendes. Ya. Ganes o pierdas, siempre Ya, aprendes. ya. Y este es el ejemplo. Ya. Tú tomas el camino, tú no sabes qué te va a deparar. Ya. Pero en ese camino comienzas a cruzarte con el otro, con esta situación, con esta otra. Y eso es lo que te va haciendo escalar y te va haciendo crecer, ¿sabes? Ya. Yo, no sé, justo antes, ¿no? Hablaba de esos gurús y demás. Primero, partiendo de la premisa de la que hablábamos hace un rato. No todo el mundo vale. Ya. Entonces, no te creas todo lo que te venden, por favor, o sea, porque no tiene sentido. Y luego, pues eso, plantéate si tú tienes esa capacidad de llevar a cabo este proyecto o no, Ya. ¿sabes? Porque, oye, pues yo en mi caso me lo creí, quise hacerlo y me tiré a la piscina y dije, pues, Pero los inicios fueron complejos. muchísimo. Al principio muchísimo. empezaste con la tienda de Gracia. Sí, con la En primera. el barrio de Gracia. Bueno, sigues estando allí, pero en Sí, otra ubicación. En otra ubicación, sí. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues con mucha ansiedad, mucha Al final, tú angustia. encima no venías con un background del sector. No, Y claro. fue un choque de realidad para ti totalmente diferente. Sí.
Bueno, justo lo que te he descrito hace un momento. Para mí era, pues eso, una selva, una jungla. ¿Recuerdas ¿sabes? las primeras semanas? Sí, yo siempre cuento lo mismo. Yo estaba... O sea, yo producía los dulces, yo los ponía en vitrina y demás, y siempre cuento la misma anécdota. Yo me sentaba y no entraba ni Dios. Ya. Y claro, y yo estaba muchas horas dándole al coco y pensando, ostras, pero yo tengo que pagar cosas. Ya. Yo tengo que devolver este préstamo. Yo tengo que pagar este proveedor. Yo tengo que pagar el alquiler. Y no está entrando nadie. Ya. Si no entra nadie, yo no tengo liquidez. Si no tengo liquidez, yo no sé qué voy a hacer. ¿Sabes? Y eso, seguramente, y quizá ahora como no paro, no lo esté notando, pero eso tendrá un coste Ya. psicológico, Ya. sin duda. Solo espero que compense lo bueno Ya. a todo lo malo. Y sí, obviamente es durísimo. O sea, yo siempre cuento, para mí era una montaña rusa. Porque yo el día que facturaba 100 euros, yo estaba saltando de alegría. Ya. Si al día siguiente estaba facturando 20 euros, había vendido 3 piezas. Ya. ¿Sabes? Gestionar ese sube y baja de emociones, sobre todo al principio, donde además, en mi caso y en muchos otros, no nos cuentan cómo es eso, ¿sabes? Ya. O sea, Es un poco lo que decía antes de los gurús estos de... Ya, pero es que la realidad no es esa. La realidad Claro que es no. cómo fomentas que la gente venga a tu negocio, Claro. cómo es tu claro. producto. En tu caso claro. es un producto perecedero que Sí, tiene sí. una vida limitada. No puedes tener un rol ilimitadamente en el No, mostrador. no, claro. El control de stock. ¿Cuántos hago? Porque seguramente te haya pasado que un día hayas hecho, me lo invento, 100 y has vendido 20. Pero otro día has hecho 100 Y y esto se te han pasa. acabado a mitad del día y ya no tienes más producto. Sí, Y tienes un coste de oportunidad y con ese cliente que entra y no hay producto. Entonces, claro, toda esa gestión, sobre todo emocional. Ujú. Bueno, y gestión emocional sobre todo, pero empresarial también, ¿eh? Sí, Quiero no, decir, claro. Ahora eh, supongo que ha cambiado todo Claro, mucho, pero... a día de hoy, todo eso que he pasado que tú ahora decías, me ha servido para mejorar. Es decir, ahora todo eso que antes eran problemas, ahora ya no son problemas. ¿Cómo solucionaste la parte del producto perecedero? O sea, porque al final Bueno, es un rolls de canela, al quien no lo sepa, es un roll, bueno, como una especie de bollo Sí, como con canela. una masa de brioche parecida, con con un un relleno topping. de azúcar y canela y un glaseado encima. Hay diferentes sabores, ¿no? Sí. Cheesecake, Sí, lotus, yo hice esa variante de sabores porque entendí pues, que al final la canela es muy peculiar y muy particular, no le iba a gustar al 100% de la población, Ya. pero sí que si ofrecías otros sabores, pues a lo mejor, pues oye, Ok. no te gusta este, pero a lo mejor te gusta Ok. este otro, ¿sabes? Y creo que eso también diferenciaba mucho de las posibles competencias que pudieran haber de mi producto Ya. en Barcelona, por ejemplo. ¿Y cómo solucionaste, bueno, volviendo a lo de antes, cómo solucionaste el problema del producto? Bueno, o sea, cuando yo tengo la idea y la llevo a cabo y empiezo y tal... Porque tú sabías esto antes de empezar, ¿sabías el problema que tenía el producto o no eras consciente del Sí, todo? sí, lo tenía. Sí. Vale. Lo que pasa que, claro, mira, para que te hagas una idea, yo cuando empecé tardaba en producir, qué sé yo, 60 piezas, tardaba casi un día. Ahora mismo estamos tardando en torno a 2-3 horas. Ya, Hemos reducido muchísimo el tiempo y el tiempo es dinero. ya. Entonces, y además la metodología de trabajo, ya no trabajamos estirando, porcionando y horneando al instante, sino que tenemos un stock. Ya. eh, De material ya casi preparado en el caso claro, de... ¿no? Ya. claro. Entonces, ya no estoy sujeto a hornear tantos, no estoy sujeto a tener que matarme ahora porque voy corto de producción, no tengo tanta merma, el Claro. porcentaje de merma se ha reducido, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, la cuestión, sea en este negocio o sea en otro, es analizar los puntos débiles, los puntos fuertes, potenciar los fuertes y atacar a los débiles pues con soluciones a eso, que las hay, Pero ¿sabes? O sea, vuelvo a lo de siempre hay. antes, pero lo que has dicho tú. Pero la clave aquí es cuánto tardas en darte cuenta de esto. Porque claro, todo este tiempo que tú pasas asumiendo ciertos problemas, depende de lo que tardes en solventarlos, te hunden. Sí, totalmente, claro. ¿Sabes? sí, sí. Es decir, si tú tienes mucha merma, no encuentras una... Porque tampoco es una solución sencilla. O sea, como... No. Mira, hay una traducción muy simple. Las soluciones son dinero. Ya. La gran mayoría son dinero. El 99% son dinero. Ya. Es decir, si tú quieres producir más rápido, necesitarás una maquinaria mejor. Necesitarás una maquinaria más grande. Si tú quieres producir en vez de 1 kilo a 20 kilos, Ya. tú necesitas
en mi caso una amasadora de Ya. 20 kilos. Ya. Ya no te sirve la doméstica o semiprofesional de 1 kilo. Ya. Ya tienes que invertir en eso. Pero estás en una situación donde tampoco tienes mucha liquidez. Entonces, Claro. ¿cómo lo haces? Es a donde Entonces- voy. O sea, entonces, ¿cómo gestionaste tú que el negocio no fuese bien con la acumulación de deuda, mira, con el tema del producto? O sea, ¿cómo solucionaste todo esto? Porque sí, claro, es muy fácil. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, oye, el problema que tengo con el producto es que, hostia, no tengo una máquina que me haga, por ejemplo, no tengo ni idea, pero que me haga rápido el rol, en el caso de que necesite más, para no tener que hacer en exceso y luego tener que tirarlo. Vale, eso necesita una inversión ya, pero es que llevas ya un acumulado negativo que tú vas a ir al banco y le vas a decir, oye, quiero esto, y le vas a decir, no, súbete aquí, baila, porque Correcto, sí, sí. es que no te voy a dar dinero. Los bancos al final funcionan. Sí, te dan sí, dinero sí. cuando tienes. Cuando Sí, no sí. tienen, no te dan Nada, nada. que va, Que que eso es va. una recomendación que también hago a todo el mundo que esté emprendiendo. Si tienes que pedir algo de financiación con un negocio, pídela cuando te vaya bien, aunque no la necesites. Es la clave para pedir deuda. Si necesitas una póliza de crédito o lo que sea, pídela cuando el negocio funcione. sí. Obviamente- No, y cuando vayas a presentar el business plan o cualquier tipo de cosa para esa financiación inicial, tira largo. Claro. Pero muy largo. Sí, sí, muy largo. Muy largo porque, Es decir, porque oye, salen problemas. Claro, y más que nada porque ellos decidirán cuánto te dan, Ya. si es que te dan algo. Ya. ¿Sabes? Entonces, una de las cosas que yo me pillé los dedos fue precisamente con eso. Ya. Yo pedí X y cuando iba a abrir tenía 0. Ya. No tenía ni un sobrante ahí para poder Ya. tener un colchón en el que... No, yo vivía muy al día. Y eso sí que yo no lo recomiendo en Ya. absoluto, porque eso sí que genera una ansiedad y una angustia terrible. Y quizá una mala toma de decisiones en ciertos momentos porque estás condicionado. Sí, O sí, sea, totalmente. estás condicionado. De decir, no, es que tengo que hacer esto porque es que si no, no como. Totalmente, sí, sí, sí. Vale, y es lo que te digo, ¿cómo llegaste a la solución? Ya entrando en detalle, O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo lo haces? O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención de cómo sales de ahí, cómo sales del foso, ¿vale? Con detalles, es decir, vale, con una acumulación de deuda, con un formato de producción que tú sabes cuál es el error, pero claro, solventarlo también es caro. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo consigues resurgir de las cenizas como aquel que dice y Bueno, no es fácil. Hay muchos matices. Mira, empezaré diciéndote que el que tiene un buen producto o un buen servicio es la clave del éxito. Vale. Pero por contra puede ser también... puede no servir de nada. Yo he tenido casos de franquicias mías que facturaban, pero la mala gestión las acabó cerrando. O sea, Claro. la persona que había allí no tenía una buena gestión del Sí, capital, del producto, porque no tenía, le daba igual el stock, compraba cuando le daba Claro, la gana. Entonces, eso hizo que, bueno, acabamos cerrando la franquicia, la reabrimos en otro sitio, pero esa persona no estaba capacitada y ahí hundió realmente el producto. Es bueno, el problema era la gestión. Sí, yo lo enfoco más... Mira, yo analicé y dije, yo tengo un buen producto. Y es simplemente seguir remando porque yo creo que tengo Sí. probablemente el mejor producto. Y aquí estoy, quiero decir, tampoco es por tirarme flores, pero Sí, 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 es sí. un hecho real que gusta, que está bien Al posicionado, final, Uri, etcétera, etcétera. Un empresario que lleva 10 años lo habrá hecho mejor o peor en su momento, pero si está a día de hoy Sí, y sí, sigue sí, viviendo de total. lo que empezó, como mínimo un pequeño éxito ha tenido. Sí, o sea, total. porque si no, no estarías donde estás, lo hubieses cerrado. Al final nadie te obliga a tener que tener o seguir abriendo el... Yo uno de los análisis que hice cuando empecé el proyecto fue... o al menos lo que yo aconsejaría a cualquiera es que analice la situación de mercado y analice aquello que él cree que va a lanzar al mercado, si ya existe y cómo existe. Ya. Es decir, si yo me lanzo al mercado a hacer lo que ahora hago en su momento, para hacerlo igual de mal que lo hace otro que ya lleva 5 años, me lleva 5 años de ventaja. Ya. Pero si yo entro al mercado y lo hago mejor que ese que lleva 5 años, si logro, que ese es un matiz que quería decir antes, muy importante, si logro que mi producto llegue a la gente, porque yo siempre he dicho lo mismo, tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si tú no conoces que yo tengo el mejor producto del mundo, Ya. ¿de qué ¿cómo sirve? vas a venir a comprarlo? Ya. Entonces es un matiz importante, que también entramos en el debate de
Vale, ¿y cómo lo haces? Ya. Bueno, ahora hay redes sociales y demás, sí, pero igualmente necesitas pues ese ads de Google, ese Un posicionamiento. conocimiento, es un trabajo, ¿eh? O sea, hombre, saber- es y- tremendo. increíble. Es increíble, tremendo. sí. O sea, la gente se cree que montas un negocio aquí y ya está. No, esto no se mueve Le aquí. haces una foto al producto, lo subes a Instagram y venga, Que y tienes va, la tienda petada. Que va, Ya. no funciona así, funciona de muchas otras maneras que a veces pues no nos enteramos. Pero bueno, volviendo al tema, nada, simplemente, ¿cómo se consigue? Yo me he pasado, pues ¿Cuál fue tu peor momento? momentos en los que piensas, ¿me vale la pena? Es a donde voy, esa era la siguiente pregunta. En plan, ¿me puedes poner un detalle, o sea, un contexto de, pues mira, teníamos tanta deuda, había que hacer esto y no podíamos, el banco no nos financiaba? Sí, claro. Que te planteases decir, mira, digo, bajo persiana y me piro y que le den por culo. Sí, muchas veces, muchísimas. No lo haces porque, mira, yo siempre Por le amor decía... propio. No tanto. Yo nunca he tenido esa cosa de decir de fracaso, por ejemplo. Ya. Es decir, no, si yo hubiese echado el cierre, nunca hubiese sido un fracaso para mí. Porque yo ya había conseguido lo que quería, que era demostrar que yo podía hacerlo. Ya. Y lo hice y lo demostré y pude hacerlo. Pero yo siempre le decía a mis clientes, cuando volvían a mi cafetería, les decía, si yo sigo abierto es porque tú vuelves. Ya. Si no, yo ya hubiese echado el cierre. Pero tú imagínate, con todo el coste emocional, económico, etcétera, que encima no entre la gente, que no valore tu producto, que no valore el trabajo que hay detrás, etcétera, etcétera, eso ya es para... A ver, yo personalmente, en épocas de que no iba tan bien, yo te he llegado a ver frustrado. Hombre, Entienda. claro. O sea, pero frustrado en plan de, Sí. tío, el Uri no está feliz aquí, tío. O sea, No, el Uri claro. Sí. quiere salir. O sea, bueno, por cómo te comportabas, tío, es normal, ¿eh? O sea, al final a mí me hubiese claro, pasado lo mismo. O sea, yendo cada día de lunes a domingo, 12 horas, Sí. y ver que no hay una recompensa, ¿sabes? Es que llega un punto que dices, tío, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Es que no, decir, hostia, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no nací rico. Ya. Ese es el problema de base. Ya. Si tú te paras a analizar el 90% de emprendedores, o mal llamados emprendedores, pues el que más o el que menos tenía Tiene un colchoncito detrás. Ya. un colchón, bueno, un colchón. O Un 5 colchones, ¿sabes? viscoelástico. Viscoelástico ultra pro, ¿sabes? Sí. Claro, y así también emprendo yo, ¿sabes? Es que eso es un debate también muy importante y muy interesante. ¿Qué es un emprendedor? Ya. ¿Dónde está el límite? ¿Sabes? O sea, ¿qué define a un emprendedor? Para mí es mi ejemplo. Ya. Porque el que llames a papá y te preste 30, 100, 150k para... Porque he tenido una idea que me han dicho que puede estar bien. Ya. Oye, que luego te sale bien, oye, enhorabuena. Ya. El ejemplo de Globo, oye, enhorabuena, muy bien. Ya. Ya, pero ¿cómo empezó todo? Ya. O sea, mira, yo siempre he dicho, a mí no me molesta que la gente haga negocios, siempre que los haga bien y siempre que sea sincera. Ya. Yo no sé por qué esa idealización de la realidad, de, no, es que yo empecé desde abajo. Ya. No, tú no empezaste desde abajo. Ya. Tú empezaste desde muy arriba. Está muy viral o sea, me salen claro, ahora al hacer el podcast y también llevo una empapada bastante de cómo hacen los otros podcasts y todo el rollo. Ujú. Discurso de todos los empresarios de éxito, yo he quebrado 15 veces. ¿Sabes? Yo me arruiné, la típica frase, yo me arruiné 3 veces. Arruinar. O sea, porque luego profundizan. Arruinar, cabrón. Está faltando 2 millones de euros. O sea, a ver, eso es arruinarte, tío. Sí. Y cago en Claro, Dios. pero Entonces, eso yo es qué justo sé. lo que nosotros tenemos de ventaja respecto de ese estamento social, por así decirlo, es que nosotros sí que hemos vivido cosas duras, fuertes, difíciles, y por eso yo creo que tenemos la suerte de ser mucho más resolutivos que ellos. Y tenemos ventaja en ese sentido. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno desde muy abajo realmente decide emprender. Es que tiene recursos y herramientas. Tiene muchas más herramientas que una persona que lo ha tenido toda la vida. Ya. Porque en cuanto encuentre un problema, sí, tú puedes tirar de dinero. Ya. Pero el dinero siempre se acaba, ¿eh? La capacidad de adaptación. O sea, eso es algo que... Y yo lo sé. O sea, yo sé que ponemos a cualquiera de nuestro grupo en una situación tensa y sé que la mayoría van a saber salir de ahí, Claro. aunque no tengan ni idea de lo que hablan. Y eso te lo da un poco, pues, la calle, eso, ¿no? Enfrentarte a problemas de verdad serios que quizá esta gente, pues, bueno, pues mira, por suerte no han tenido que enfrentarse. Y nosotros, y Totalmente. es algo que
Y una frase, y la repito, creo que la he repetido ya en cada podcast. Algo que me decía mi abuelo, en paz descanse. Si tienes que ser bueno en algo en la vida, obviamente vamos a extrapolarla, ¿vale? Él me lo decía tan vulgar, pero es un poco el concepto. Sé bueno mintiendo. Que no es mentir, sino sé bueno siendo camaleónico, sabiéndote adaptar a cada situación. Claro. Y eso... Oye, eso... yo, en vez de decirlo así en esas palabras, siempre he dicho que la inteligencia se mide en tu capacidad de modular. Ya. En esa capacidad de integrarte en cualquier situación. ¿Sabes? El saber La estar... versatilidad, tío. El saber estar en una reunión de grandes mandatarios, ¿sabes? Sí. O de gente muy influyente, a poder estar tomándote una cerveza con colegas aquí fuera. Ya. Y que tú seas la misma persona, sin embargo no te comportes igual aquí que allá, y sepas que allá te tienes que comportar de una manera si quieres conseguir X, y aquí de otra manera si te la suda todo, Sí, ¿sabes? correcto. Eso y entonces... eso es. No se te caigan es los eso. anillos. Que no se te caigan los anillos. Correcto. Si tienes que estar en el pero almacén... es eso. Mira, yo quería decir una cosa hace un rato en la conversación y creo que la voy a decir ahora, que es... hay un problema que yo... es mi opinión, podrá compartirse o no, pero he notado como una falta de entendimiento por parte de la sociedad en la cuestión de la capacidad intelectual de la gente. Y me explico. La capacidad intelectual no se puede ver. De igual manera que tú ves un bíceps. Es decir, hay como la dificultad por parte de la gente, de casi todo el mundo, de no entender que una persona pueda ser más inteligente que tú. Sin embargo, sí que eres capaz de ver que una persona es más rápida que tú, corriendo los 100 metros lisos. Sí que eres capaz de ver que en un powerlifting puede levantar no sé cuántos kilos y está fuertísimo. O sea, siempre tenemos la capacidad de ver diferencias físicas, pero somos totalmente incapaces de entender y aceptar que una persona tenga más capacidades intelectuales que otra. Y volviendo al tema de lo que tú decías de molecular y demás, porque con el tema de Sergi. Sí, de genética. Tío, es que es una cuestión física, fisiológica, Tal cual. química. No todos tenemos el mismo cerebro, Ya. ¿sabes? Y entender eso, pues, creo que es clave. Ya. Pero cuesta muchísimo, claro. No, obviamente. Cuesta muchísimo. Sí. Es más, seguramente el más tonto se crea el más listo. Y eso es súper peligroso, ¿eh? Yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso que un tonto que se cree listo. Ya. O sea, para mí o sea, yo me he encontrado con gente así, ¿sabes? Sí. Y es... también te digo que no tienen mucho recorrido. También te digo. Sí. Salvo que tengan Bueno, claro, es que... tarde o temprano acaban cayendo. Sí, pero bueno, luego, claro, como hay tantos factores, hay una escala de grises ilimitada, luego, claro, si tienes un respaldo, bueno, lo típico, ¿sabes? Pero bueno, Sí. volviendo al negocio, que es lo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cuándo da el clic Candela Canela? ¿Cuándo Candela Canela empieza a ver la luz? ¿En qué momento? Pues mira, curiosamente, no hace poco. ¿Con el cambio quizá de Sí, con el cambio de ubicación? ubicación, además, nada... Que por cierto, un paréntesis. ¿Sabes que han abierto en tu antigua tienda? Sí, una tienda de CBD. ¿Verdad? Sí, venía a verme, hombre. Que hablaremos. Aquí estamos. Pues sí, yo creo que el momento fue justo... Con el cambio, ¿no? Justo ese cambio, que además fue accidental, no fue ni buscado. Ok. De la noche a la mañana, pues la propiedad decidió que no quería renovaros. No renovaba Vale. el contrato de alquiler por una serie de circunstancias X. Vale. Bueno, y... pues, También entraron socios, ¿no? sí, O sea, a eso iba, que al final la dificultad del momento se convirtió en necesidad, esa necesidad derivó en esa búsqueda de gente que se quisiera asociar a mí, que pudiese poner algo de capital para al menos no morir en el intento y seguir. Porque yo sí creo que este proyecto sí que tiene mucho más recorrido. Y también delegar ciertas funciones, tío. Tú no puedes estar aguantando todo Correcto. el peso de todos los departamentos sobre tus espaldas porque es que acabas petando. No, claro, es imposible totalmente. que estés 10 años siendo... Sí, pero también yo podía haber conseguido muchísimo dinero en inversores, Sí. pero... Pero tú querías gente que se vinculase al proyecto. Correcto. Que pensase por lo menos... que sumara un poco más. Claro, entiendo, ¿Sabes? Que no entiendo. fuera simplemente pongo tanto dinero y ya está. Correcto. Porque no estoy en ese momento. Más adelante quizás sí. Ya. Pero ahora estoy en un momento en el que necesito conformar ese equipo. Es que los dolores de cabeza, como, o sea, si te dan dinero, siguen estando ahí. Claro, tienen Es mucho más peso. Es más, tienes un dolor de cabeza más, que Totalmente. es la gestión del dinero del inversor. Te Claro. lo digo, yo Sí, estoy en la sí, misma sí. situación, ¿eh? O sea, me han venido fondos de inversión y tuvimos una ronda de inversión y yo rechacé el dinero porque
realmente yo quería a inversores involucrados, que confiasen en el proyecto, no te digo al 100%, igual que yo, porque es difícil, pero que tuviesen una vinculación directa. Si no existe, no quiero tu dinero porque es que suma una bola más a mi saco de bolas, que ya pesa bastante, como para encima tener que... Oye, pues ya llegará. Pero bueno, volviendo a tu tema. Sí. Ok, entró... ¿Quién entró? Entró primero Raúl, un socio mío. Vale. Bueno, o sea, yo hace muchos años empecé con el tema del café. Vale. O sea, yo empecé con el tema de la pastelería, pero también al final de una manera muy... Va muy directa realmente relacionada al café con la pastelería. Al final era como, mira, si yo quiero hacer algo muy artesano y muy bueno y de muy buena calidad, tiene que ir acompañado de un buen café, claro. bien hecho. Yo entonces no tenía ni idea de café, absolutamente nada. Pero como toda la vida he sido bastante autodidacta, pues me fui informando, fui prueba de error, tal. Y a día de hoy, pues oye, algo sé. Entonces, bueno, pues cuando trabajaba anteriormente con otra marca de café, yo no era tostador entonces. Bueno, al menos mi marca no era tostador de café todavía. Pues bueno, venían diferentes personas a probar el café y Clientes. tal. Clientes, Sí. sí. Y uno de ellos era Raúl. Raúl era un catador profesional, un Q-grader, que se llama. Es como el equivalente, entre comillas, salvando mucho las distancias, de un sommelier con el vino. Es la persona que se encarga básicamente pues de percibir sensorialmente pues defectos en el café, puntajes, etcétera. Vale. Con Raúl me llevaba muy bien, es una persona pues muy agradable, muy fácil de dialogar, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues muchísimo conocimiento, claro, al final te aportaba bastante. Sí. ¿No? Y entonces dije, mira, como yo quiero aprovechar esta transición a la nueva tienda para comenzar a tostar café en una máquina pequeña y tal, quiero hacer esa pequeña inversión. Vamos a contactar con él a ver si le interesa. Él entonces estaba en una marca de café comercial y pues mira, finalmente sí que se unió al equipo con un porcentaje X y demás. ¿Hasta entonces en la sociedad estabas tú solo? Sí. Vale, era una SLU. Sí. Vale. Y a partir de ahí ya dejó de ser. Vale. Entró Raúl primero y luego entró... previamente tenía otro socio que se hizo efectivo la entrada como socio, Alonso, que es la persona que me ha ayudado desde hace aproximadamente unos 3 años, si no me equivoco, más o menos. Hablo un poco de memoria. Alonso sí que tenía mucho background de pastelería y demás, ¿verdad? Sí, él es el que se enfoca mucho a lo que es... Él estudió en Le Cordon Bleu el tema de chef, luego se especializó en la EPGB, en la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona, en el tema de dulces y chocolate. Y él lo que me ayudó bastante es a estandarizar el proceso de producción. Lo que decíamos antes, ¿no? Reducir tiempos. Correcto, reducir tiempos, no mermar esa calidad, ¿sabes? Del producto, pero sí acortando siempre los tiempos al máximo. Vale. Para, pensando en un futuro, poder escalar ese proyecto. Claro, ¿sabes? claro, Al final siempre el destino final es cómo escalo yo un negocio, ¿sabes? Porque... Bueno, es que tu negocio, yo siempre hago la misma similitud. Para mí los negocios es una pirámide por niveles, ¿vale? Conforme subes el nivel, menos hay. O sea, menos competencia hay, digamos, más fuertes son los competidores porque al final acaba siendo un oligopolio prácticamente, ¿vale? Son menos y más grandes. Exacto. Conforme subes nivel, más fácil es escalar ese negocio. Es decir, en tu caso, por ejemplo, como... detrás de tu producto ya está el cliente final, sería nivel 1. Por ejemplo, esta tienda es nivel 1, ¿vale? Porque el consumidor ya es el cliente. Para tú poder escalar el nivel 1 es muy difícil, ¿vale? Porque son casi todos los negocios tradicionales. Porque, claro, tú no te puedes duplicar. Tú no puedes partirte en dos y irte a otra tienda y abrir otra. Correcto. Entonces tú, para poder subir al nivel 2, tienes que estar por encima de los que hay de nivel 1 de tu sector. Es decir, en mi caso, ¿no? Pues franquicias, distribución, tal. En tu caso sería un poco lo mismo. Hostia, quizá dar el salto a Obrador... Es muy parecido. ¿no? Para distribuir... De hecho, lo que nosotros estamos planteando es no un franquiciado, pero un pseudo franquiciado. Okay. Es mantener el control de todas las aperturas en un porcentaje estratégico y el restante para una persona que quiera invertir en tener su propia tienda, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ese es un poco lo que estamos explorando. A día de hoy estamos buscando a ver pues posible gente, inversores que quieran tener su propia cafetería de especialidad con nuestro respaldo. Vale. ¿Con los roles también? O sea, con todo. Sí, con todo, absolutamente todo. Asesoría. Os dejaremos igualmente tostador de... toda la información. Está viendo la gente que quiere, está aquí. Genial. Aquí, exacto. Perfecto.
Pues eso, lo que vamos a ofrecer dentro de poco, cuando materialicemos, seguramente nos ubiquemos en un lugar industrial, pues tendremos la capacidad de ofrecer asesoría integral que pasa por aprendizaje de barismo, de tostaduría, de sensorial, a nivel empresarial también. Esa asesoría pues se va a basar también en cuestiones pues, administrativas y empresariales de cómo hacerlo y llevarlo a cabo. Entonces un poco lo que queremos es cambiar un poco el paradigma en el mundo del café y de la hostelería, y es enseñar de principio a fin todo el proceso para poder ser pues tu propio jefe. Pero ¿Quieres ser tu propio jefe? Contacta con Uri. pero sin morir en el primer año. Exacto. Es importante ese detalle. Al final es, vale, ok, yo te allano un poco el terreno. Correcto. ¿No? Para que no sea tan complejo. Correcto. Y con Y con un acompañamiento, ¿no? Supongo, porque al final si es una franquicia sí, también y te con un interesa. acompañamiento win-win, ¿sabes? O sea, quiero decir, si tú ganas, yo gano. Claro. Y yo no te dejo ahí a vela, A ¿sabes? vosotros os interesa que esa franquicia venda porque si no, Claro. vosotros no recibís dinero, claro. Claro, Al no, final y aparte yo siempre he tenido claro que si yo te vendo, entre comillas, si yo te pongo mi marca, tú tienes que cumplir unos estándares. Y en eso reside el modelo de negocio que nosotros queremos llevar a cabo con ese control estratégico. Ya. Porque, ¿qué pasa con las grandes franquicias? Que cuando acabas entrando en una, pues que si sucio, que si mala gestión, Ya. que si mal ambiente, que si... claro, al final da igual que sea esta tienda o la otra, ¿sabes? Es tu marca. Pero, Y esa marca se tiene que, al menos yo entiendo que se tiene que proteger, entre comillas. ¿te puedo dar un consejo? Sí, claro. Tú sabes que yo ahora tengo, o sea, bueno, tenemos en la empresa más de 20 y pico puntos de venta, entre ellos, sí, ahora sí, hemos abierto esta semana, hemos abierto 4 tiendas nuevas, ¿vale? 4 tiendas, o sea, pero ahora os voy a explicar el concepto de tienda y para que, no sé, a lo mejor os abré un poco una opción Ujú. donde esto se resuelve. O sea, yo no sé si te acuerdas que yo abrí la primera tienda de Hospi y luego ya abrimos la franquicia del Prat, ¿vale? Que es especializada en CBD. Pero luego a partir de ahí me di cuenta de un concepto de negocio totalmente diferente que son las tiendas híbridas. ¿Y por qué? Uno, porque es muy barato. Porque al final abrir un corner o introducir tu producto, aunque tenga un stand de tu logotipado con candela canela súper bonito, ok, pero es que la tienda ya está funcionando y tiene una clientela. Desde el minuto 1 sabes que va a empezar a funcionar. Y 2, esa persona ya tiene una tienda, ya tiene un negocio y lleva a lo mejor una trascendencia de 7-8 años. Y si lleva 7-8 años ahí, es porque funciona y porque tiene una buena gestión, entre comillas, dentro de unos mínimos o máximos, Sí, ¿vale? sí, sí. De esta forma, no ensucias tu imagen, ¿vale? Porque, claro, abrir una tienda desde cero tiene, bueno, ya lo sabes, tiene muchos dolores de cabeza Sí, y, no, mucha gestión, y más si lo vas a delegar en alguien que a priori no conoces. No, entre comillas, ¿me entiendes? O sea, no es alguien tan cercano que esté trabajando contigo en tienda y se vaya a abrir una franquicia, sino tú al final lo que quieres es expandir el negocio, abrir las máximas posibles. Habrá un momento en el que será gente que ni apenas conoces porque será amigo de Raúl o amigo de Alonso o amigo de tal. ¿Por qué no le dais una vuelta y en vez de abrir una franquicia al uso directa donde alguien coja, se ponga allí, el típico, me han despedido, me han indemnizado, tengo 25.000 euros que no sé qué hacer, y abre una tienda de esto sin a priori tener mucha idea? ¿Por qué no le dais una vuelta y en vez de abrir directamente franquicias, te lo digo porque yo he hecho las dos cosas, Sí, sí, sí. y en la segunda opción tienes tantas cosas resueltas que es súper escalable? O sea, podemos abrir mañana 10, que no pasa, o sea, las 4 que hemos abierto, por ejemplo, unas en Cornellá, que ya era una tienda al principio de sishas, claro, mi sector, primero sishas, luego pasó a vapeo, y ahora le hemos metido CBD. Un corner entero de la marca dentro, pero él ya tiene una gestión, tiene una experiencia, la tienda funciona y tiene un flujo de clientes súper elevado. Entonces, desde el minuto 1 ya está vendiendo. Y lo mismo en la Costa Brava, hemos abierto Lloret, Santa Susana y Malgrat, son tiendas de souvenirs, tío. Donde hemos puesto, pues, obviamente tú ahí tendrías que filtrar, ¿no? Pues, oye, pues, o cafeterías, o algo que ya con un mínimo de... Que no hace falta que sean cadenas ni historias, que si llegas a una cadena y llegas a hacer una colabo con alguna grande, increíble. Pero te facilita todo el tema logístico e infraestructural, algo que ya exista. Porque a ti abrir un corner, claro, tú compara, ¿cuánto te cuesta? No a ti, pero sino que al franquiciado. Poner un corner dentro de esto con una cafetería, o sea, con una máquina de café para hacer un café X donde solo aparezca todo esto, o abrir una tienda entera únicamente de eso.
Sí, o sea, yo solo exploré hace relativamente poco, realmente Sí. pues como un O año tener las dos opciones, o no lo sé, así. al final. Sí, sí, no, y no me cierro. Lo que pasa que sí que es cierto que, al menos en mi caso particular y Sí. personal, lo que me he encontrado, tío, es que veo que en tu caso no, ¿eh? Sí. Y me alegro un montón y ojalá y yo también me hubiese encontrado ese perfil. Pero yo me encontraba gente que quería imponer su negocio al mío. Y me explico. Yo tuve la oportunidad de poder, entre comillas, asociarme, hacer justo Sí. eso, Sí. con una marca de yogur helado. Vale. ¿Vale? Ellos tenían franquiciado, de hecho, tenían como 20 o 30 tiendas repartidas por todo el territorio de Cataluña, alguna en Valencia incluso. No sé si alguna otra ubicación, pero bueno, anyway. Y entonces yo le ofrecía, decía, oye, pues aprovechando tu cantidad de franquiciados, oye, pues ¿por qué no hacemos un corner en Claro. tus tiendas y demás? Además, teniendo en cuenta que tu competidor es enorme y es ultra grande y tú no vas a poder competir contra eso, tu Ya. crecimiento es muy limitado, tu producto es muy replicable, Y no porque... solapa con el tuyo. Al final es totalmente diferente. No te voy a hacer competencia entre. Correcto, ¿Sabes? correcto, pero es que el mío en escalabilidad y contrastada y comprobada es, o sea, quizá hoy no soy nadie, pero el día de mañana te voy a pasar 30.000 veces por encima, ¿sabes? Ya, ya. En materia de Ya, pero facturación. es una hipótesis y realmente esa gente como es muy suya. Ya, 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 pero es eso, justo, ¿sabes? Pero es que incluso gente externa le decía, pues es que él tiene razón, lo que Ya. te está diciendo, ¿sabes? O sea, no era algo muy utópico, Ya, ya, ya. ni mucho menos, ¿eh? Era como, no, no, yo tengo esta realidad demostrable, con mi tienda, tal, 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 y tengo esta proyección que si, entre comillas, nos haces caso y lo llevamos a cabo, puede petarlo muy Ya, heavy. ya. Y el coste de oportunidad, o sea, el riesgo era muy bajo. Sí, porque abrir un corner en una. ¿Qué te cuesta? El producto Claro. y el stand. Tampoco. Y teniendo 30 franquiciados, ya. quiero decir, tienes liquidez, tienes capacidad de financiación, tienes un Ya, montón ya, ya. de herramientas. Y sin embargo, no hubo manera. Ya. Y en el mundo del café, más en particular, como es muy pequeño, lo que me he encontrado es también eso. Es como que la gente quiere ir por la suya. Ya. Yo me monto mi cafetería, pero luego tienen una tasa de duración de un año o dos. Ya, ya. Y al cabo de un año o dos mueren. Ya. Y Bueno, traspasan pero y ya está. que ese sesgo no te condicione. Quiero decir No, que, no, no, por que eso a yo lo te he mejor, a lo dicho. mejor esto te han dicho que no, pero es que llega mañana uno Correcto. y te dice, oye, pues me Correcto. parece buena idea. Pero por ¿sabes? eso te he dicho que yo descarté, entre comillas, ese modelo. Sí. Sigo por mi camino, que es Ya. lo que te he dicho. Incluso nuestro propio, de montar otras Ya. cafeterías. Ahora estamos con el lugar de almacenaje. He visto nave industrial. ¿Eso para qué es? Sí, pues Cuéntanos. justo lo que contaba hace un momento. Un Pues, obrador, la, quizá, la poner un idea. obrador. No, la idea es un multiespacio, más enfocado al tema de potenciar el café. Vale. O sea, nosotros tenemos una marca que nos centramos en lo que nosotros hemos denominado el concepto Exceptional Coffee. Vale. Sí que en muchas partes del mundo se conoce el Specialty Coffee. Nosotros hemos elevado ese grado, hemos cambiado la nomenclatura Vale. y le llamamos Exceptional Coffee. No es simplemente un movimiento de marketing, sino de diferenciación. ¿Vale? Para ti una pregunta. ¿Consideras que el café de Candela Canela es el mejor de Barcelona? Y probablemente de España y de los mejores de Europa, sin duda. Sin duda. Pero por algo muy sencillo. Porque la gente que estamos trabajando por ofrecer ese café, primero, tenemos conocimientos y segundo, tenemos ganas de ofrecer lo mejor. Ya. Y no vamos dando palos de ciego. O sea, yo tengo... Mi compañera es Q-Grader, mi compañera Sara, que es mi compañera en el tema del roastery, es Q-Grader, es catadora profesional, es Q-Processing 2, tiene familiares con finca en Colombia y tiene un conocimiento extensísimo de café real. Y cuando hablo de real es porque la diferenciación entre lo que nosotros vamos a ofrecer y lo que ya existe de pedagogía del café es porque nosotros tenemos o no vamos a ofrecer nada que no tenga una base consolidada científica. Es decir, si yo te digo que esto se hace así, es porque hay una base que lo sostiene. No es porque yo he probado de hacerlo así o dice uno que se hace así y hay que hacerlo así.
sino que, o sea, al final lo que nosotros vamos a enseñar es a que tú mismo aprendas por ti mismo. Que así es dicho así, es como, coño, ¿y para qué te voy a pagar para eso? Vale, ¿Sabes? pero mi pregunta era, o sea, ¿por qué el vuestro es mejor? O sea, ¿por la procedencia del grano? ¿Por la forma de tostar el grano? No tengo ni idea, yo de esto, yo te hablo como Bueno, es que un poco... el conocimiento hace... El O sea, conocimiento ¿vosotros nuestro... compráis un grano que alguien, o sea, exclusivo que solo tenéis vosotros? ¿O compráis lo mismo que No puede tanto comprar? así, no tanto así, pero sí que nuestro modelo de negocio se diferencia bastante respecto de otros tostadores de café en que nosotros vamos B2C. Es decir, nosotros no tenemos intermediario. Me explico. La gran mayoría de tostadores en Barcelona, por ejemplo, son B2B. Es decir, le venden a cafeterías, Vale. a profesionales. Eso deja unos márgenes mucho más cortos que si yo vendo directamente al cliente final. Ya. Entonces, si yo tuesto, o sea, selecciono el café en verde, tuesto y vendo al cliente final, yo tengo mucho más margen. Claro. Pero no más margen de... Eliminas intermediarios al final. No más margen para yo hacerme rico. Ya, ya. O sea, ese no sería el tema. El tema está en que yo puedo pagar el café verde a un precio mayor. Porque no tengo que dejarte a ti como profesional ese margen para que tú también ganes. ¿Sabes? Entonces yo siempre que hablo con importadoras o con productores de café en verdes, dime cuánto vale. Ya. Si se corresponde a la calidad, al estándar de calidad que yo quiero, no te voy a discutir el precio. Yo te lo voy a pagar. No hay problema. Porque luego es tan fácil como que lo computo, saco mi margen, Ya. como deberíamos hacer todo, que casi nadie hace, pero Ya. es una tabla de Excel. Es tanto te cuesta, tanto te cuesta, tanto te cuesta, me pongo margen tal. Y ahí es donde nuestro modelo se diferencia mayoritariamente. Entonces, para resumirlo, para que la gente lo entienda, vuestra diferencia entre quizá el resto de baristas o de cafeterías de especialidad es que vosotros compráis directamente y vendéis directamente. No hay intermediarios, por lo tanto, podéis asumir un café de más calidad que el resto. ¿no? Hay muchos matices. Controlamos toda la cadena ¿Vale? de principio a fin. Es decir, yo le compro el café en verde a una importadora o a un productor, yo lo tuesto, yo lo extraigo, yo lo vendo. Vale. No hago un paso, o sea, un tostador al uso, por norma general, compraría el café en verde Sí. pensando en que lo tiene que vender a cafeterías a tanto, el precio de mercado está pactado ya o está ya posicionado aquí, con lo cual tengo ahí Ya. un margen muy pequeñito, entonces voy a comprar el café es un poco más, entre comillas, más básicos. Lo mezclo, ¿no? Mezclo uno bueno con un poco de malo. Se puede Porque va a dar, peso sí, eso, sí. ¿no? Al final. Y entonces, claro, y luego lo vendo a cafeterías con mi marca, pero la cafetería es la que se encarga de de extraer ese café y no sabemos si lo va a hacer bien o no. Ya. Porque además, claro, cuando ya eres un tostador muy grande, o sea, a lo mejor tienes 50, 60, 70, 80 cafeterías, el quality control se disipa. estabiliza, O sea, no puedes estar cada día en cada cafetería comprobando, oye, ¿lo estáis haciendo bien? Claro, pero Claro. Vuestra ambición de negocio es llegar a ser algo Claro, así. por eso nosotros estamos viendo cómo controlar todos esos procesos. Es decir, dejar pero cuando tengáis franquicias- el error humano lo más cercano a cero. Ya. Como por ejemplo, comprar maquinaria con control remoto a distancia. Es decir, que yo en cualquier lugar del mundo por wifi pueda saber las extracciones que se están haciendo de este café en esta cafetería. Vale. Que si yo marco una receta de café para este café, yo la mande a cada máquina y se regule sola. Que cada molino de café junto con una máquina de café se puedan conectar y que la molienda se regule conforme al tiempo de extracción. Un montón de cosas que hacen que ese estándar de calidad se mantenga. O al máximo posible, al ¿no? máximo Vale. posible. Siempre va a haber un porcentaje de merma con el que ya contamos, pero el evitar ese error natural humano, o incluso en algunos lugares dejadez, Vale. al mínimo, ¿sabes? Ok. Y entonces también hay una particularidad que nos diferencia del resto y es lo que te digo, es que el conocimiento. Vale, o sea, al sí. final... Perdona, Xavi. Dime. Que, o sea, es importantísimo. Al final nosotros, para que te hagas una idea, yo llevo un año tostando café junto con Sara. En ese año hemos catado, no te sabría decir, pero cerca de 200 cafés diferentes. De esos 200 cafés, en nuestro estándar de calidad, y no estamos hablando de que nosotros estemos en cafés de lujo, que seamos muy
muy tiquismiquis, no. Hemos catado cafés con defectos, hemos catado cafés reposados, que hemos catado cafés realmente malos. O sea, un 95% a lo mejor no pasaba el estándar de calidad. Y de ese 5% habremos comprado un 0,5% de esos lotes. Pero porque nosotros realmente vamos a ese perfil. O sea, lo que te decía al principio, Exceptional Coffee. No es simplemente un eslogan. Es una manera de hacer. Ya. ¿Sabes? Es otra cosa. Pero bueno, o sea, al final es lo que nosotros nos creemos. Vale. Me parece... O sea, es que te preguntaría un montón de cosas, pero no quiero que se alargue. Es más, si hay repercusión y a la gente le mola el tema café, ya lo hemos hablado. Sí, que podemos en un hacer futuro, algo... en un futuro traeremos e intentaremos hacer una parte de ese proceso aquí en directo, bueno, en directo, Claro. en directo resubido, para que la gente vea, a la gente que le mola el tema café y demás, vea, pues, hostia, cómo realmente, sí, porque, claro, yo todavía estoy acostumbrado al café italiana, o sea, cafetería italiana Claro. o de cápsula, ¿sabes? Tío, que es un sacrilegio comparado con la de calidades de café que hay en el mundo. Pero bueno, me gustaría que vinieses otro día. Sí, y ¿no? poder hacer... Y en cuestión de meses seguramente llevemos a cabo esa fase del proyecto que tenemos bastante avanzada, que es lo que tú decías antes del tema de la nave industrial, donde vamos a tener ese multiespacio, donde vamos a tener nuestra propia tostaduría de café, cursos de tostadero, cursos podríamos ir, de ¿no? café. Claro, sí, Podríamos sí. ir O sea, allí. eso sería muy guay, porque si se materializa como lo estamos visualizando y como lo queremos ejecutar, será la primera academia de café que cuente con varias tostadoras de café para los alumnos, con varias salas de estudio, con su pizarra, con pupitres, con sillas para el tema de teorías y demás. Y será bastante completo. Luego también habrá una parte de importación de café en verde. Y bueno, eso también pues ya lo desarrollaremos, Genial. Pues eso. pero eso sería. Vale, pues genial. Bueno, si llegamos a ese punto ya está. Si no, me gustaría que volvieses y lo podemos hacer aquí en directo, que yo Lo creo que que haga puede ser falta. súper interesante. Sí, sí, claro. Para zanjar un poco esto, antes de irnos a la pregunta sorpresa, porque no sé si lo sabes, pero el invitado te ha hecho una pregunta, el antiguo invitado te ha hecho una pregunta a ti, ¿vale? Vale, Él no sabe perfecto. quién eres y Ok. quiero que la respondas y que le hagas una al siguiente, que no vamos a Vale. ver ninguno, ¿vale? Vale. Como modo de pues tener un lazo de conexión entre podcasts, ¿vale? Vale. Antes de eso, quiero tocar un tema que obviamente pues creo que es bastante bueno, actual, presente, llámalo X, que es que Uri va a ser padre. Sí, ¿Vale? correcto. O sea, felicidades, bueno, ya te lo he dicho 10 veces, pero Gracias, vamos. felicidades. Y Martina está en camino. Martina está en camino. Martina, mi hija. Correcto. Es una coña nuestra. ¿Qué? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el panorama? Tope de abierto, ¿sabes? No, o sea, quiero decir, o sea, que es agosto, ¿no? Más o menos, en agosto. Sí, en agosto, sí. Vale, no, quiero decir, Pero o sea, ¿quieres que me enfoque a nivel personal o a nivel de planeta? Porque a nivel de sociedad, pues una puta basura. Siendo yo antisistema, pues imagínate. No, pero quiero decir, hostia, empresario, con todo lo que supone eso, tal, las incertidumbres, el tal. Hostia, que obviamente Sí, no hay sí. un momento perfecto No, nunca para lo tomar la hay. decisión. Nunca lo hay. Pero no sé, tío, ¿cómo te sientes? A nivel personal, obviamente, supongo que tendrás muchas ganas. Sí, la verdad. Pero que sí. no tienes una parte, no sé, a mí me daría también un parte de miedo, llamarle, oh, no sé. Bueno, sí que yo miedo como tal no tengo, pero casi nunca en mi vida he tenido miedo, porque creo que, o sea, miedo porque vamos a tener, ¿no? O sea, siempre el instinto natural animal humano para protegernos. Ya, pero no deja de ser, bueno, no deja de ser, no, es la responsabilidad más grande que vas a tener Sí, por sí. encima de tu negocio y Sin de duda, cualquier cosa que has sin vivido duda. en tu vida. Sí. ¿Sabes? No, Que hay gente que no es consciente de esto, que tiene No, hijos como si fueran totalmente. perros, No, ¿sabes? y otra cosa que yo siempre digo, no romantizarlo. Ya. O sea, al final es una carga. O sea, es algo pues bastante duro. O sea, por mucho que yo tenga ganas, que la ame y todavía no esté entre nosotros, pero cuando esté, pues aún la querré más, si cabe. Pero es un peso. O sea, al final es una responsabilidad, lo que tú decías. Entonces, pues miedo sí que no tengo. Pero sí que hay una parte que podríamos llamar de incertidumbre, pero que
como vengo de todo ese pasado del que hemos hablado hoy aquí, que pues conforme se han ido dando las situaciones, pues se han ido resolviendo, Ya. pues de igual manera voy a actuar. Pero tú eres Es decir, consciente de que te puede condicionar en cierta toma de decisiones, ¿no? En el futuro. Sí, pero bueno, será Porque otra para- realidad. Claro, claro. Quiero decir, es que no soy el primero que va a ser padre en la vida. Ya. Y muchos antes ya fueron. Ya. Y se lo montaron para poder seguir adelante. Ya. Quizá no sea lo mismo. Es lo típico. "Ay, ya no vas a poder viajar". Bueno, sí, viajaré, claro que viajaré. Bueno, De otra manera. Eso es lo que no me preocupa realmente. De otra manera. con- Pero me refiero que siempre hay como esos estigmas, o Ya. como llamarle, de, hostia, vaya peso, tal. Bueno, es otra manera de vivir. Yo tengo claro que el negocio es el negocio y que la familia es la familia. Antes me preguntaban, ¿no? ¿Cómo concilias? ¿Cómo logras desconectar? No desconectas. Ya. Es imposible. Ya. Es imposible. Y eso también requiere de una persona al lado. En mi caso, pues tengo a mi pareja, pues que en muchas ocasiones es bastante comprensiva. Otras no tanto, porque al final, ya no sé si a ti te pasa también, que al final es que para que la gente fuera realmente 100% comprensiva, tendrías que explicarle al detalle Ya. todo lo que conlleva y todo el peso que es el gestionar una empresa. Ya. Entonces, claro, si tuvieras que dedicar todo ese tiempo, estarías perdiendo un tiempo vital para poder destinarlo a la empresa, por ejemplo. Sí, es verdad. Entonces, claro, tú no tomas ese tiempo de decirle, mira, es que esto trata de esto, ahora Claro, tengo la esto, gente ahora ve la tengo punta esto, del ahora iceberg, tengo-". pero no ve todo lo que hay detrás, que es una claro. Y locura. mucha gente seguramente te habrá dicho, no, pero si yo lo entiendo. Y, ¿Tú qué vas a entender? Tú no lo entiendes. Pero ni mi padre, ¿eh? O sea, Ni lo vas a entender nunca si Qué no va, lo vives. qué va, Es qué como va. todo, o sea, no lo vas a entender nunca. Y entonces eso es algo con lo que hay que lidiar día a día y saber llevarlo. Y en este caso, pues cuando tienes pareja, y en este otro caso que se va a dar próximamente, pues cuando sea padre, pues otra realidad, ya está. Pues iré con ojeras a trabajar y poco más. O sea, ¿cómo tienes café, por lo menos? sí, por lo menos tener ese punto de cafeína, correcto. Sí, Ok. sí. Vale, pues mira, te voy a dar. Esta es la pregunta, ¿vale? La pregunta que, bueno, ya habéis visto en otros capítulos. Esta la hizo en concreto Javi. Vale. En el anterior capítulo. Todavía no es público, o sea, no lo habrás visto, pero. Y nada, bueno, tú mismo. Yo Ábrela, la abro, léela en voz alta la leo y responde lo que puedas. Y si puedo, pues la respondo, ¿no? Hostia, qué cabrón. ¿Qué pone? Es buena, ¿eh? Sí. Sí, sí. La leo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. ¿Prefieres un cliente o un amigo? Hostia. Hostia, Es que pues- hablamos del tema con él. Hostias. Tengo que elegir, ¿no? Entre Claro, uno claro, u otro. Claro, claro. Y Siendo el cliente el amigo, o sea, quiero decir, ¿es Bueno, la misma persona? supongo que se refiere a con quién prefieres lidiar en el mundo profesional, con un amigo o con un cliente. ¿Sabes? Con el cliente Sí, hay una barrera sí. que se respeta y con Sí. el amigo eso quizás no existe o hay una confianza en exceso, no sé, al final. sí. Te voy a decir una cosa que, aunque esté feo porque es muy ambiguo, pero depende mucho del cliente, depende mucho del amigo. Ya. Creo que es una cuestión de persona. ¿Sabes? Porque probablemente tenga un amigo. Vamos, que no te mojas. No, sí me mojo, probablemente me tire más por el cliente. Yo también. Totalmente. O sea, pero sí que es cierto que también me he encontrado con amigos con los que también podría lidiar perfectamente. Ya, pero en rasgos generales, en probabilidades. Siempre tienes esa parte con el amigo de que al final es amigo, ¿sabes? Ya. Es como cuando te dicen no trabajes con un familiar. Ya. Porque siempre tienes esa responsabilidad afectiva. Ya. De quizá como le respondas a una persona que no conoces, pues a lo mejor te lo piensas dos veces a la hora de dirigirte a un amigo o a un familiar, por mucho que tengas confianza. Ok. Que eso es algo muy curioso, ¿sabes? Que debería ser, si encima tienes confianza, si ya os Más conocéis, fácil, ¿no? debería ser más fácil, pero por contra suele ser mucho más complicado, Ya. ¿sabes? Y cuesta tener esa... Yo qué sé, cuando hace algo mal, ¿sabes? Dice, hostia, tío, pero... No es fácil. Coño, No es fácil. No que- es fácil. O sea, que esto, ¿sabes? Yo he tenido que Y despedir, cuesta. yo he tenido que despedir amigos y no es sencillo. Claro, es más, o sea, a si eso voy. Si fuese alguien aleatorio, es que me daría igual. A eso voy, ¿sabes? a eso voy. Pero bueno. Vale, pues mira, para terminar, toma, quiero que esta la desechamos, ¿vale? Que es la de Javi. Gracias, Javi, por la pregunta. Nada, quiero que escribas algo. No me digas qué es, lo metes en el sobre para el siguiente invitado. Y no, Venga. no sabes quién es el siguiente invitado. No, no lo sabes, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Ni idea. No sabía ni el anterior, voy a saber el siguiente. Esto como los magos, no hemos hablado Ya de ves. nada. Exacto. Bob.
Mira, aquí, mientras tanto, dejo imágenes. Este es uno Exceptional Coffee Roaster. La verdad que huele muy bien. Notas de cata, dulce de leche, albaricoque, mandarina, posgusto caramelo, cuerpo redondo y limpio. Qué guapo el packaging, ¿eh? Mirad. Está disponible en la web, supongo. ¿Verdad, Uri? La gente puede comprar esto en la web. Justo Bueno. lanzamos la página web, la venta online la lanzaremos en una semana y media más o menos. Ok. Además justo nos llegaron ayer nuevos lotes de café de Colombia en este caso y nos llegarán de Etiopía y de otros orígenes. Y justo pondremos en marcha ya la venta online. Vale, que si no, en pueden una ir a semana. comprarlo a la tienda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es, Calle Torrendeloya 115 en el barrio de Gracia. Vale. Candela Coffee sería la marca y Candela Canela es la cafetería Ok, donde, vale. donde servimos Igualmente, dulces y... os dejaremos en la descripción todos los Instagrams, tanto de Uri como de Candela Canela, la web, por si queréis acercaros, súper recomendable. Sí, claro. A ver, no porque seamos amigos, pero sí que es verdad que yo lo he probado y es uno de los mejores cafés que he probado, siendo un inexperto en el tema, yo lo reconozco. Y la verdad que los rolls de canela también son... Algún que otro No está mal, empache no está mal. nos hemos dado por ahí. Entonces, nada, tío. Supongo que esto es para mí como regalo. Sí, claro. Sí, sí. El primer invitado que me regala algo autoimpuesto. No, oye. Sin problema, claro. Pero claro, tío. esto aquí viene el grano, aquí hay que molerle Sí, todo el rollo. bueno, pues... Bueno, ya en el siguiente podcast yo No hay creo problema. que podremos hacer. Si quieren que lo muela, pues... Tienes que venir, ¿no? Tengo que venir otra De momento vez. tengo grano, ya veremos. Vale, pues nada, tío, muchísimas gracias por venir. Nada, La a ti, verdad que tío, ha por sido un placer. O sea, bueno, La verdad que sí, que ha conversación sido súper dinámica. muy divertido. Yo qué sé, tío, es que al final somos amigos. Sí. Pero quitando eso, creo que aparte de que son conversaciones interesantes, que no es tanto una conversación de bar, sino que hemos profundizado en temas interesantes. Y nada, pues tío, si quieres despedirte, decir no sé, algún facto, ¿quieres soltar algún facto? Tú mismo, ahí tienes tu cámara. No sé exactamente, yo qué sé, es como... si tuviera algo que aconsejar o recomendarle a la gente es que vivan su propia vida, que es algo como muy, Sí, sí. ¿sabes? Muy Pero mainstream. sí, pero es real, tío. Que no te impongan nadie, que no te imponga nada ni nadie en lo que quieras hacer. Ok. Que tomes tú las riendas y sea lo que sea, por muy básico que seas tú el que lo elija. Ese sería mi consejo. Genial. Así que nada. Pues nada, tío, muchísimas gracias por venir. Guapo. Venga, nos vemos. Genial. Vamos. Carpe diem.